El golpe base alcanzó a Scarlett en el pecho como un segundo latido mientras se colaba por la puerta trasera del Obsidian. Los tacones altos que le había prestado una compañera de trabajo le apretaban los pies con cada paso. Llevaba 8 meses trabajando allí y todavía se sentía como una impostora cada vez que cruzaba al área VP. El aroma llegó primero, siempre lo hacía. Esa mezcla familiar de whisky caro, perfume de lujo y dinero antiguo. Había aprendido a mantener la sonrisa fija durante todo el turno para no pensar en que una sola botella allí costaba más que 3 meses de su alquiler. La voz de Scarlett Jerry atravesó la música atronadora, aguda con su irritación habitual. Llegas 5 minutos tarde otra vez. Se tragó la explicación sobre el retraso del metro, sobre la chica borracha que estaba siendo acosada en el andén y a la que Scarlett se había quedado a ayudar hasta que estuvo a salvo. A Jerry no le importaba. Nunca le importaban las razones, solo los resultados. Lo siento, no volverá a pasar. Más te vale. Sus fríos ojos la recorrieron de arriba abajo. Baja más el vestido. Esto es Obsidian, no un bar barato de Brooklyn. Scarlett asintió y se metió en el baño del personal, mirándose en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos azul grisáceos eran la prueba de otra noche de insomnio en ese miserable estudio, donde los gritos de los vecinos se colaban a través de paredes tan finas como el papel. Su cabello castaño rojizo se había soltado del peinado exigido, y mechones húmedos se le pegaban a la frente sudorosa. 27, pensó, recogiéndoselo con la facilidad que le daba la costumbre. Esta no era la vida que había imaginado para sí misma. 5 años antes, Scarlett había llegado a Nueva York con zapatillas de punta y sueños demasiado grandes para una chica pequeña de Ohio. Había sido aceptada en Juilliard con una beca completa, creyendo con la feroz certeza de la juventud que el talento y la determinación eran suficientes. Entonces su madre enfermó. Insuficiencia cardíaca terminal, dijo el médico. Scarlett se retiró de Juilliard antes incluso de que comenzara el curso, gastando hasta el último dólar que había ahorrado en tratamientos que solo le dieron 8 meses más de vida. Y cuando su madre finalmente murió, su padre, que ya era alcohólico, se derrumbó por completo, culpando a Scarlett de no haberla salvado, y luego desapareció dejando atrás una montaña de deudas. Así que ahí estaba, con deudas médicas y de estudios por una carrera que nunca había terminado. Sus sueños guardados junto con las zapatillas de punta que le había regalado su madre y que nunca había llegado a usar. Sirviendo cócteles a gente que nunca había sabido lo que era tener que elegir entre pagar el alquiler o comer. Scarlett. La voz de Jerry volvió a sonar. Mesa VIP especial, Vincent Corsetti y sus invitados. No la cagues. No mantengas la mirada fija en él. Sonríe. Sirve. Desaparece. El nombre no le decía nada. Scarlett levantó la bandeja, equilibrando 6 copas de champán de cristal, y entró en la sección VIP. Obsidian por la noche era otro mundo. Las luces tenues parpadeaban al ritmo de la música, reflejándose en las filas de botellas detrás de la barra como una pared de cristal. Los demás invitados eran la mezcla habitual de Manhattan, hombres de negocios celebrando un acuerdo, modelos con vestidos cortos y caras inexpresivas, herederos con relojes más caros que su apartamento, pero el rincón VIP privado llamaba la atención de otra manera. 5 hombres vestían trajes tan caros que no necesitaban etiquetas. Dentro de una zona acordonada con cuerdas de terciopelo rojo, la ilusión de privacidad sin perder el prestigio de ser vistos. Hablaban en voz baja, con voces profundas y potentes bajo la música electrónica. Y luego estaba él. Vincent Corsetti estaba sentado en el centro con la confianza tranquila de un hombre que nunca había dudado de su derecho a ocupar ese espacio. El pelo negro peinado hacia atrás en un rostro que parecía esculpido por la mano de Dios. Todas las líneas duras y los ángulos afilados se suavizaban solo por una boca que parecía no sonreír casi nunca. Llevaba un traje negro de 3 piezas, del tipo de tela que se movía como la noche, y un reloj Paddock en la muñeca que ella reconoció de un artículo sobre los relojes más caros del mundo. Pero fueron sus ojos los que casi hicieron que Scarlett derramara la bandeja, grises, como el cielo antes de una tormenta. Levantaron la vista para encontrarse con la de ella cuando se acercó, y sintió el impacto de esa mirada en lo más profundo de su ser. Intentó mantener la voz firme, incluso cuando su corazón latía más rápido. Comenzó a servir,
empezando por el hombre a la derecha de Vincent. Sus manos estaban firmes, entrenadas por meses de repetición, pero era dolorosamente consciente de la presencia de Vincent. La forma en que sus dedos giraban un anillo en su meñique, la forma en que sus ojos parecían seguir cada movimiento que ella hacía. «Eres nueva». Su voz era grave, con acento de Brooklyn y algo más lejano también. Quizás Sicilia. No era una pregunta. 8 meses, señor, y antes de Obsidian. La pregunta tomó a Scarlett tan desprevenida que levantó la vista y volvió a encontrarse con sus ojos. Señor, se mueve como si estuviera entrenada para otra cosa. Él ladeó ligeramente la cabeza y la miró de arriba abajo con sus ojos grises. No era la mirada hambrienta de un hombre que la deseaba, sino el análisis de alguien que resolvía un problema. No llevaba bebidas, algo que exige una precisión absoluta del cuerpo. Una pausa. Ballet, tal vez, o danza contemporánea. El corazón de Scarlett pareció saltar. ¿Cómo podía saberlo? No lo entiendo, señor. ¿No lo entiende? Una leve sonrisa se dibujó en su boca, transformando su rostro de aterrador a cautivador. La forma en que se pone de pie, con la postura natural de una bailarina, aunque intente ocultarlo. La forma en que equilibra la bandeja, como si estuviera haciendo una arabesque, con el peso perfectamente distribuido. La forma en que se mueve entre la multitud, evitando colisiones como si estuviera cruzando un escenario. Señaló sus piernas. Y tus pies, incluso con tacones, colocas la planta del pie antes que el talón. El hábito de alguien que ha pasado toda su vida de puntillas. Scarlett dejó la botella con más fuerza de la necesaria, conmocionada por cómo este desconocido podía ver a través de ella. ¿Necesitas algo más? ¿Tu nombre? No era una petición, era una orden pronunciada en voz baja. Scarlett, señor. Scarlett. Lo probó como si estuviera catando vino. El color de la pasión y el peligro. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, con un significado que ella no podía descifrar. Gracias, Scarlett. Eso es todo. Ella retrocedió, con el pulso latiéndole en la garganta, sintiendo su mirada en su espalda durante todo el camino hasta la barra. ¿Qué te he dicho sobre hablar con los clientes VIP? Siseó Jerry en cuanto ella regresó. Él me preguntó. Yo le respondí. Tú no respondes. Sirves y luego desapareces. Corsetti no es el tipo de hombre al que quieres que te vea. ¿Lo entiendes? Algo en la voz de Jerry hizo que Scarlett se detuviera. ¿Qué quieres decir? Mantente alejada de esa mesa VIP esta noche. Yo mismo les serviré. Pero no podía dejar de pensar en Vincent Corsetti mientras se movía entre las otras mesas. No podía dejar de repasar la conversación, la forma en que él veía en ella cosas que ella creía haber enterrado hacía 5 años. Y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo importante había cambiado, aunque no sabía qué ni por qué. La noche continuó con su ritmo habitual: preparar cócteles, servir, sonreír a coqueteos vacíos, esquivar manos que la rozaban a propósito y fingían que era un accidente. Scarlett se sumergió en la coreografía diaria. Su cuerpo funcionaba en piloto automático mientras su mente divagaba. Pensaba en los escenarios en los que había estado, en cómo solía perseguir los focos, en la emoción ingrávida de aterrizar una pirouette perfecta, en su última actuación en el instituto, bailando Odette en el lago de los cisnes, con su madre en primera fila con lágrimas de orgullo, en el sueño del Lincoln Center, del American Ballet Theater, de papeles que harían que el mundo conociera su nombre. Esos sueños estaban ahora guardados en una caja debajo de su cama, junto a las zapatillas de punta que le había regalado su madre. Algunas noches pensaba en sacarlos y volver a entrenar solo una vez, pero el fracaso duele menos cuando no lo intentas. Cerca de la medianoche lo oyó. Un sonido extraño, incluso antes de que su cerebro pudiera entender por qué. Un crujido seco atravesó la estruendosa música, seguido del inconfundible estallido del cristal. El tiempo se ralentizó de esa forma imposible en la que siempre lo hacía en una crisis. Scarlett se giró hacia la zona VIP. Vio cómo la ventana detrás de Vincent explotaba hacia adentro. Lo vio empezar a girarse en su silla. Vio el punto rojo de un láser barrer su pecho y se movió sin pensar, sin calcular el coste. El puro instinto, el mismo instinto que una vez la lanzó a través del escenario, en cada gran jate, la impulsó hacia adelante cuando sonó el segundo disparo. Scarlett se estrelló contra Vincent con todo su peso, tirándolo del lado de la silla. Cayeron al suelo.
su cuerpo cubriendo el de él, sus brazos instintivamente acunando su cabeza para protegerla del impacto. El tercer disparo la alcanzó a ella. El dolor fue instantáneo y abrumador. No era agudo, como ella había imaginado que sería el impacto de una bala, sino intenso. Una ola de agonía se extendió desde su hombro derecho por todo su cuerpo. Oyó gritos. En algún lugar lejano, se dio cuenta de que eran los suyos. La voz de Scarlett Jerry estaba presa del pánico. Llama a una ambulancia ahora mismo, pero ella apenas la oía. Su visión se estaba reduciendo. La oscuridad se extendía desde los bordes. Era consciente de que Vincent estaba debajo de ella. Sus brazos se levantaron para atraparla cuando empezó a desplomarse. Su voz era urgente. Decía algo que ella no podía retener. Su mano presionaba con fuerza su hombro, cálida y firme, tratando de detener la hemorragia. Y su rostro, esos ojos grises muy abiertos con algo que parecía conmoción, furia y algo más que ella no podía nombrar. ¿Por qué?, le oyó preguntar, con una voz áspera como la grava. ¿Por qué lo hiciste? Scarlett quería responder. Quería explicarle que había visto el punto láser y se había movido sin pensar, que salvarlo había sido un instinto, no una elección. Pero la oscuridad la arrastraba hacia abajo, y el dolor era demasiado grande. Y lo único que pudo susurrar fue, «Te vi». Luego nada. Scarlett se despertaría en un hospital con una deuda de sangre que no podría pagar. Y Vincent Corsetti no era un hombre que aceptara negativas. Si quieres saber qué pasa después, deja un me gusta y comparte esta historia. No olvides suscribirte al canal para no perderte la siguiente parte, donde el secreto sobre la familia de Scarlett lo cambiará todo. La conciencia regresó en fragmentos, lenta y dolorosa como el agua que se filtra a través de la piedra. Primero llegó el sonido, el pitido constante de las máquinas, como un latido artificial, frío y desconocido. Luego, el olor, el antiséptico quemándole la nariz, la tela del hospital mezclada con algo metálico que le llevó unos segundos reconocer como sangre seca. Sentía los párpados pesados como el plomo, y cuando los abrió a la fuerza, la intensa luz blanca fluorescente le atravesó los ojos con tanta fuerza que le dieron ganas de gemir. Estaba en un hospital. Los recuerdos le llegaron como una cascada, el cristal rompiéndose, el punto rojo del láser, su cuerpo lanzándose sobre Vincent, luego el dolor desgarrador en su hombro derecho. Le habían disparado. Scarlett Morgan, 27 años, antigua alumna de Juilliard que había abandonado los estudios, camarera de cócteles en un club de lujo de Manhattan, había recibido una bala por un hombre al que había conocido solo unas horas antes. «Está despertando», dijo una voz a su derecha. Una cara apareció a través de su visión borrosa, una mujer con bata blanca y un estetoscopio alrededor del cuello. «Señorita Morgan, ¿puede oírme? Soy la doctora Harrison». Scarlett intentó asentir con la cabeza, pero tenía el cuello rígido. Solo pudo parpadear una vez. «Tiene mucha suerte», dijo la doctora Harrison, con tono profesional, pero con un toque de calidez. La bala le atravesó el hombro limpiamente. No tocó ningún vaso sanguíneo ni hueso importante. Unos centímetros más a la izquierda, y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Hizo una pausa y miró el monitor. Necesitará fisioterapia, pero si todo va bien, se recuperará por completo en unos meses. ¡Suerte! La palabra resonó en la cabeza de Scarlett como una campana hueca. Le habían disparado y eso la hacía afortunada. Cuando el Dr. Harrison se marchó, entró una joven enfermera que miró a Scarlett con curiosidad, como si fuera una extraña criatura recién descubierta. Comprobó la vía intravenosa, escribió algo en una hoja y de repente se detuvo. «Hay alguien esperándola», dijo la enfermera, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Lleva aquí desde que la operaron. 6 horas. No se ha ido ni un segundo. Incluso cuando le dijimos que solo podía quedarse la familia, ella se encogió de hombros, muy persistente y muy generosa». Scarlett tragó saliva, con la garganta seca y áspera. Generosa. Él pagó todo. La cirugía, la habitación privada, los especialistas, la medicación, todo. La enfermera miró hacia la puerta. Nunca había visto a nadie hacer eso por alguien que no fuera de la familia. Se llama Vincent Corsetti. El corazón de Scarlett se aceleró y el monitor la traicionó con pitidos más rápidos. Vincent Corsetti.
El hombre de ojos gris tormenta que la había calado en cuestión de minutos. El hombre por el que había recibido una bala sin pensarlo. Pero justo después vino otro temor, más frío y más familiar que cualquier bala. Facturas del hospital, cirugía, especialistas en habitación privada. Las palabras giraban en su mente como una acusación. Su seguro apenas existía, solo cubría las visitas rutinarias. Una cirugía de emergencia en Manhattan podría ahogarla en deudas por el resto de su vida. Había luchado contra las deudas médicas de su madre durante 5 años. Ahora se sumarían las suyas. Scarlett cerró los ojos, sintiendo una presión asfixiante en el pecho. Imaginó números, llamadas de cobro, noches sin dormir, calculando si tendría suficiente dinero para comida y analgésicos. Señorita Morgan, la enfermera la sacó de sus pensamientos. El señor Corsetti quiere verla. ¿Le dejo pasar? Scarlett abrió los ojos y miró fijamente al techo blanco y vacío. Vincent Corsetti había pagado su factura del hospital. Un desconocido, un hombre del que su jefe le había advertido que se mantuviera alejada, había esperado 6 horas y lo había cubierto todo. ¿Por qué? Ella solo era una camarera de cócteles, una don nadie entre millones en esta ciudad, pero le había salvado la vida. Y ahora él estaba fuera, esperando. De acuerdo, se oyó decir Scarlett con su propia voz. Déjelo entrar. La enfermera asintió y desapareció, y Scarlett se quedó allí tumbada, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando a que el hombre por el que había arriesgado su vida cruzara esa puerta. La puerta se abrió y Vincent Corsetti entró, pero no era el hombre que Scarlett recordaba de la noche anterior. El hombre del Obsidian había sido la encarnación del poder y el control. Cada cabello perfectamente peinado hacia atrás, ese caro traje de 3 piezas, esos ojos grises fríos como el hielo. El hombre que tenía ahora delante parecía haber salido de una batalla y haber perdido. Su camisa blanca estaba arrugada, las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes con las venas marcadas. Una barba incipiente le ensombrecía la mandíbula y unas ojeras oscuras se extendían bajo sus ojos grises como moratones. Su pelo negro ya no estaba peinado hacia atrás con pulcritud. Estaba revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él 100 veces durante la noche. En el puño, Scarlett vio manchas secas de color marrón rojizo, su sangre aún en la tela. No habló cuando se acercó a la cama. Acercó una silla de plástico y se sentó. El espacio entre ellos era de solo unas pocas docenas de centímetros, lo suficientemente cerca como para que Scarlett pudiera ver el agotamiento grabado en su rostro. Lo suficientemente cerca como para oler el café frío y el estrés que irradiaba. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Vincent, con una voz que parecía indicar que tampoco había dormido. Sus ojos grises la escrutaron, recorriendo el vendaje de su hombro, la línea de hiedra, y deteniéndose en sus ojos azul grisáceos. Scarlett intentó sonreír, aunque solo fuera un débil movimiento de los labios. Como si me hubieran disparado, dijo, tratando de romper el pesado silencio con una broma. Vincent no se rió, ni siquiera esbozó la más mínima sonrisa. La miró fijamente con una expresión que ella no supo descifrar, una mezcla de culpa, incredulidad y algo más profundo, algo más peligroso. «Has recibido una bala por mí», dijo. Cada palabra caía pesada como una piedra. «Eso no es suerte, Scarlett. Es sacrificio». Hizo una pausa, apretando con fuerza la mandíbula. «Te interpuse entre una bala y un hombre al que solo conocías desde hacía unas horas. Sin pensar, sin calcular, solo sacrificio». La forma en que dijo sacrificio hizo que Scarlett se estremeciera, no por miedo, sino por la aspereza de su voz, como si la palabra le doliera físicamente al salir de su boca. «No pensé», admitió, más bajito de lo que quería. «Solo vi el punto láser y me moví». Eso es precisamente lo que lo hace extraordinario. Vincent se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. La mayoría de la gente se quedaría paralizada, o correría, o gritaría. Tú te precipitaste, el silencio se extendió entre ellos, solo roto por el pitido constante del monitor. Scarlett se mordió el labio mientras las preocupaciones prácticas se abrían paso en ese extraño momento. Recordó lo que había dicho la enfermera. Las facturas, la habitación privada, los especialistas, todo lo que no podía permitirse. La factura del hospital comenzó con la voz temblorosa. «La enfermera dijo que tú lo hiciste, pero yo no puedo.
No puedo pagártelo. Mi seguro no cubre prácticamente nada. Llevo 2 meses de retraso en el alquiler y todavía tengo deudas médicas de cuando mi madre se detuvo sin poder continuar. El miedo al dinero le resultaba más familiar que cualquier bala. La había perseguido durante 5 años, como una sombra que no la abandonaba. Para, dijo Vincent, con firmeza, pero sin frialdad. Levantó una mano y Scarlett se cayó. Todo está arreglado. La cirugía, la habitación, los médicos, la medicación, la fisioterapia posterior, todo. Pero no, él la interrumpió clavándole sus ojos grises. Me salvaste la vida, Scarlett. Pusiste tu cuerpo entre la muerte y yo. Esa es una deuda que nunca podré pagar por completo, ni en toda una vida. Se recostó, frotándose la cara con una mano cansada. Así que no me hables de dinero, ni hoy, ni nunca. ¿Lo entiendes? Scarlett quería discutir. La habían educado para no aceptar ayuda que no pudiera devolver, para valerse por sí misma, sin importar cuántas veces cayera, pero algo en la voz de Vincent, en sus ojos, en la forma en que la miraba como si hubiera hecho algo inimaginable, mató la protesta que tenía en la lengua. No lo entiendo, susurró. Solo soy una camarera. No soy nadie especial. Vincent ladeó la cabeza y el gris de sus ojos se suavizó un poco, aunque seguía siendo intenso. ¿Eso crees? Preguntó, más bajo pero con la misma certeza. ¿Crees que una persona normal haría lo que tú has hecho? Negó lentamente con la cabeza. No, Scarlett. Tú no eres normal, eres extraordinaria y eres la primera persona en mucho tiempo que me ha hecho creerlo. Scarlett no sabía qué decir. Se quedó allí tumbada mirando a ese desconocido, el hombre que había esperado 6 horas, el hombre que había pagado todas las cuentas sin dudarlo, el hombre que la miraba como si fuera lo más valioso que había visto en su vida. Y se preguntó, no por primera vez desde que despertó, ¿en qué mundo había entrado cuando se lanzó sobre Vincent Corsetti esa noche? Scarlett miró a Vincent y la pregunta que había rondado su mente desde que despertó finalmente salió de sus labios. Pero no te conozco, dijo, mitad confundida y mitad recordándoselo a sí misma. Recibí una bala por un completo desconocido. Ni siquiera sé quién eres. Vincent se recostó en la silla de plástico y la miró con sus ojos grises, con una mezcla de curiosidad y diversión. Entonces déjame arreglar eso, dijo, y su voz grave llenó la silenciosa habitación. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo por dónde empezar, y luego respiró hondo. Mi nombre completo es Vincent Dante Corsetti. Tengo 36 años. Nací en Brooklyn, pero mi familia es siciliana. Vinimos a Estados Unidos en la época de mi abuelo. Hablaba despacio y con claridad, como si estuviera haciendo una declaración jurada. Mi padre era Dominic Corsetti. Construyó un imperio en esta ciudad partiendo de la nada, con las manos vacías y una voluntad de hierro. Hace 10 años murió de un ataque al corazón. Vincent hizo una pausa y apretó la mandíbula. O al menos eso es lo que escribieron los periódicos. Scarlett se quedó en silencio, escuchando. Podía sentir el peso de lo que estaba diciendo, palabras que conllevaban décadas de historia y secretos. Cuando mi padre murió, lo heredé todo, los negocios, las conexiones, las responsabilidades. Vincent bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos entrelazados. Tengo negocios legítimos, inmuebles, restaurantes, empresas de construcción, pero también tengo cosas que no son legales. Levantó la vista y la miró a los ojos sin pestañear. No te voy a mentir, Scarlett. No soy un buen hombre según la definición de la sociedad. He hecho cosas que a la mayoría de la gente le horrorizaría saber, pero soy honesto, al menos contigo. Te mereces saber la verdad sobre el hombre al que salvaste. Scarlett sintió que su respiración se volvía más pesada. Su jefe le había advertido. Corsetti no era el tipo de hombre al que ella quería que se fijara en ella. Ahora entendía por qué. Vincent Corsetti no era solo un rico hombre de negocios. Era algo mucho más peligroso. Algo que ella solo había visto en películas o leído en libros. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó cautelosa. Podrías mantenerlo en secreto. Solo soy la chica que me salvó la vida. Vincent la interrumpió con voz más suave pero firme. ¿Crees que mentiría a alguien que estaba dispuesta a morir por mí? Sacudió la cabeza lentamente. Mi mundo, Scarlett, no tiene cabida para la verdad. Todo es una transacción. Todas las relaciones se basan en el beneficio o el miedo. La gente se queda a mi lado por lo que puedo darles o por lo que puedo hacerles si se marchan.
Se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. La débil luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, perfilando su alta silueta. No tengo amigos, continuó Vincent, con voz distante, como si hablara consigo mismo. Tengo aliados, socios, hombres bajo mi mando. Tengo gente que me teme y gente que quiere algo de mí, pero amigos, alguien en quien pueda confiar completamente. Se rió sin alegría. Ese número es 0. Se volvió hacia ella y en la tenue luz, Scarlett vio algo en esos ojos grises que no esperaba. Soledad, profunda y antigua, como una herida que había sanado pero había dejado una cicatriz. Entonces apareciste tú, dijo Vincent, bajando la voz hasta casi un susurro. Una camarera con la que solo había hablado unos minutos. No sabías quién era yo. No sabías lo que tenía. No sabías lo que podía hacer por ti. Se acercó a la cama, paso a paso, lentamente, y cuando la bala voló hacia mí, te precipitaste. No porque yo sea Vincent Corsetti, no porque quisieras dinero, poder o protección. Lo hiciste porque viste a un hombre a punto de morir y no podías permitir que eso sucediera. Se detuvo junto a su cama, mirándola con ojos que Scarlett no podía descifrar. ¿Sabes quién fue la última persona que hizo algo por mí sin pedir nada a cambio? Preguntó Vincent con voz áspera. Mi madre. Antes de morir, cuando yo tenía 12 años, Scarlett sintió un nudo en el pecho. Miró al hombre que tenía delante, el jefe de un imperio clandestino, el hombre al que toda la ciudad temía, y solo vio a un niño de 12 años que había perdido a su madre y había crecido en un mundo sin amor incondicional. Así que cuando me preguntas por qué estoy aquí, por qué pagué las facturas, por qué me senté aquí durante 6 horas, esta es la respuesta, dijo Vincent, firme como una roca. Eres lo primero auténtico que he encontrado en 24 años, y no dejaré que te pase nada. Pero esa ternura no duró. La expresión de Vincent cambió. Sus ojos grises se agudizaron y apretó la mandíbula como si se preparara para algo difícil. Se sentó de nuevo a su lado, pero esta vez la distancia entre ellos parecía mayor de alguna manera invisible. Hay algo que tengo que contarte, comenzó Vincent, con la voz volviendo al tono frío del hombre de obsidiana. Las personas que intentaron matarme no solo me vieron a mí, te vieron a ti. Hizo una pausa para que ella asimilara lo dicho. Te vieron saltar delante de la bala. Vieron tu rostro. Saben quién eres. La sangre de Scarlett pareció convertirse en hielo. No había pensado en eso. No con el dolor, las facturas, la repentina presencia de Vincent. Pero ahora sus palabras la golpearon como una bofetada. Los asesinos la habían visto. Conocían su rostro. Eso significa que no pudo terminar. Eso significa que no estás a salvo, dijo Vincent sin rodeos. No porque hayas hecho algo mal, porque me salvaste. En mi mundo, eso te convierte en un objetivo. Podrían pensar que eres importante para mí. Podrían querer utilizarte para llegar a mí. O podrían simplemente querer castigarte por interponerte en su camino. Scarlett sintió náuseas. Ella solo era una camarera de cócteles en un miserable estudio de Brooklyn, preocupada por el alquiler y las deudas. No pertenecía a un mundo de balas y asesinos. Ella no había pedido esto. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué se supone que debo hacer? Vincent colocó su mano sobre la de ella, cálida y firme, como un ancla en medio de la tormenta. No tienes que hacer nada. Ese es mi trabajo. Su voz era tranquila, pero sus ojos se suavizaron cuando la miró. Descubriré quién está detrás de esto. Eliminaré la amenaza y hasta que eso suceda, estarás protegida. Como protegida, yo me encargaré de ello. Vincent se puso de pie y la miró con una expresión que no admitía réplica. Nadie te tocará, Scarlett. Tienes mi palabra, y mi palabra es lo más valioso que poseo. Se giró hacia la puerta y Scarlett pensó que la dejaría allí, con ese nuevo miedo floreciendo en sus entrañas. Pero se detuvo a mitad de camino, metió la mano en el bolsillo de su chaleco arrugado y sacó algo pequeño. Se volvió y dejó una fotografía sobre la mesita junto a su cama. Scarlett bajó la mirada y su corazón pareció detenerse. Era ella en el escenario con el traje blanco de Odette, los brazos extendidos como alas de cisne, una pierna levantada en una actitud perfecta. El foco la iluminaba como un halo, y su rostro, el rostro de una chica de 22 años, con todo el futuro por delante, brillaba de alegría y pura pasión. Era su video de la audición para Juilliard, el video que había olvidado,
enterrado junto con todos los demás sueños el día en que su madre enfermó. Tú, Scarlett no podía articular palabra. ¿Cómo has conseguido esto? Busqué, dijo Vincent, con una voz inesperadamente suave. Después de que te desmayaras, quería saber quién eras. ¿Por qué una camarera se movía como una bailarina? ¿Por qué arriesgaste tu vida por un desconocido? Señaló la foto y te encontré, a la verdadera tú. Scarlett vio un pequeño trozo de papel debajo de la fotografía. Lo cogió y leyó las pulcras líneas escritas a mano. Tú me viste. Ahora déjame verte a ti. Vi. Se le hizo un nudo en la garganta. 5 años. 5 años intentando olvidar quién había sido. 5 años metiendo sus zapatillas de punta debajo de la cama. Enterrando el Lincoln Center. Enterrando a la chica que creía que podía volar. Y ahora, un hombre al que solo conocía desde hacía unas horas. Un hombre peligroso con un mundo oscuro y enemigos por todas partes. Había visto la parte de ella que creía muerta. Vincent se marchó sin decir nada más, cerrando la puerta suavemente tras de sí, y Scarlett se quedó sola en la blanca habitación del hospital, apretando la fotografía contra su pecho. Lloró, no por el dolor en el hombro, ni por el miedo a los asesinos que había ahí fuera, sino por otra cosa. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo, ahora se agitaba dentro de ella como una mariposa recién nacida. Esperanza. Por primera vez en 5 años, Scarlett Morgan sintió esperanza. Pasaron 4 días al ritmo constante del hospital. Cada mañana el Dr. Harrison venía a revisar la herida y asentía con satisfacción ante la recuperación. Todas las tardes, una enfermera le cambiaba el vendaje y le tomaba la tensión arterial. Y todas las noches aparecía Vincent, sentándose junto a su cama durante horas. A veces hablando, a veces trabajando en silencio en un delgado ordenador portátil mientras Scarlett dormía. Su presencia se convirtió en algo familiar, como el pitido constante del monitor cardíaco, como el aroma de las flores frescas que traía todos los días. Pero en la mañana del 4.º día, Vincent llegó antes de lo habitual, con el rostro tenso y los ojos grises oscurecidos. «Tengo que ir a ocuparme de unos asuntos», dijo, más breve de lo normal. «Puede que tarde unas horas. Tommy estará fuera de la puerta si necesitas algo». Scarlett asintió. No preguntó de qué asunto se trataba. Había aprendido que había preguntas que era mejor no hacer en el mundo de Vincent. Él se inclinó y le dio un ligero beso en la frente. Un gesto tan íntimo que la sorprendió. Luego desapareció por la puerta. Scarlett se quedó sola. La foto de ella bailando seguía sobre la mesita junto a la cama, donde podía verla cada vez que abría los ojos. Cayó en un sueño inquieto, con el cuerpo aún agotado por la convalecencia, y en su sueño volaba por el escenario del Lincoln Center, bajo los focos. Una voz la sacó de su ensueño. «Así que tú eres la que recibió una bala por Vincent Corsetti». Scarlett se despertó sobresaltada, con los ojos azul grisáceos muy abiertos, al ver a una mujer de pie al pie de la cama. No era una enfermera, ni una doctora, y desde luego no era nadie que Scarlett hubiera conocido antes. La mujer parecía tener unos 32 años. Era hermosa, pero de una forma fría y aguda, como una cuchilla. Llevaba el pelo negro recogido en un moño severo, dejando al descubierto unos pómulos altos y unos ojos marrones que no se perdían ni un detalle. Vestía un traje de negocios burdeos, de tela cara que se amoldaba perfectamente a su cuerpo, y llevaba las uñas pintadas del mismo color, como gotas de sangre seca en las yemas de los dedos. «¿Quién es usted?», preguntó Scarlett instintivamente, subiéndose la manta como si pudiera protegerla. «¿Cómo ha entrado aquí?» «No es difícil engañar a Tommy con una historia convincente», respondió la mujer, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me llamo Victoria. Victoria Marchetti». Se acercó, con los tacones resonando en el suelo de baldosas como una cuenta atrás. «Y estoy aquí para advertirte, Marchetti». El nombre resonó en la mente de Scarlett como una alarma, aunque no sabía por qué. «¿Advertirme de qué?» «De Vincent, por supuesto». Victoria se detuvo junto a la cama y miró a Scarlett con una expresión que ésta solo podía describir como lástima mezclada con desprecio. «Te crees especial, ¿verdad? ¿Crees que, como le salvaste la vida, él se preocupa por ti?» Soltó una pequeña risa, fría como el viento invernal. «¿Sabes que Vincent entró en tu apartamento?» Scarlett se quedó rígida. «¿Qué?» «Tu miserable estudio en Brooklyn, 4.º piso, sin ascensor, ventana que da al callejón.
Victoria ladeó la cabeza, observando la reacción de Scarlett. Ha estado allí. Rebuscó entre tus cosas. Encontró cajas de fotos debajo de tu cama. Las zapatillas de ballet que te regaló tu madre. Señaló la fotografía que había sobre la mesa. ¿Dónde crees que encontró esa foto? Entre las cosas que se llevó de tu casa. Scarlett se quedó mirando la fotografía, con el corazón encogido, como si alguien lo hubiera apretado con el puño, porque se había emocionado tanto al recibirla, tan conmovida por el gesto de Vincent, que nunca le había hecho la pregunta más obvia de todas. ¿De dónde la había sacado? Así es como él funciona. Victoria continuó, con una voz dulce como el veneno. Vincent ve lo que quiere y lo toma, sin permiso, sin esperar, simplemente lo toma. Se inclinó hacia adelante, con la cara a solo unos centímetros de la de Scarlett, y luego lo envuelve en protección, en cuidados, en promesas y regalos, hasta que no puedes distinguir la diferencia entre seguridad y cautiverio, hasta que no sabes si te están protegiendo o encerrando en una jaula. No sabes nada de él, dijo Scarlett, pero su voz sonó más débil de lo que ella quería. Lo sé todo sobre él. Victoria se enderezó, con algo oscuro brillando en sus ojos. Hace 5 años yo era tú. Confiaba en él. Pensaba que era diferente de lo que decía la gente. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Pregúntale por mí, a ver qué dice. Antes de marcharse, Victoria se detuvo, sacó una pequeña tarjeta de visita de su bolso y la dejó sobre la mesita junto a la cama, justo al lado de la foto de Scarlett bailando. Cuando estés lista para desaparecer, llama a este número, dijo Victoria, con la voz un poco más suave, casi sincera. Puedo ayudarte a alejarte de él, a alejarte de este mundo. Desaparece tan completamente que ni siquiera Vincent Corsetti pueda encontrarte. Luego se marchó. Sus tacones se desvanecieron por el pasillo, dejando a Scarlett sola con una foto del pasado y una tarjeta que apuntaba hacia un futuro incierto. Vincent regresó 2 horas más tarde, y nada más entrar, supo que algo iba mal. Scarlett no lo miró. Estaba tumbada, de espaldas a él, con la foto de ella en el escenario todavía en su sitio. Pero junto a ella había ahora una tarjeta de visita que él reconoció al instante. La elegante letra inclinada, el logotipo familiar tan reconocible que le hizo apretar la mandíbula. Scarlett, dijo con cautela, ¿qué ha pasado? Ella se volvió y la mirada de sus ojos lo detuvo en seco. No eran los ojos azul grisáceos que habían transmitido una frágil confianza durante los últimos días. Ahora estaban llenos de dudas, de preguntas, de algo que parecía traición. Victoria Marchetti vino, dijo Scarlett, pronunciando cada palabra con pesadez. Vincent se quedó inmóvil. Por un instante su rostro perdió toda expresión, y entonces algo peligroso brilló en sus ojos gris tormenta, algo que Scarlett nunca había visto antes, y un escalofrío le recorrió la espalda al reconocerlo. La mirada de un asesino, la mirada del jefe de la mafia, del que su manager le había advertido que se mantuviera alejada. ¿Qué te dijo?, preguntó Vincent, con una voz tan baja que incluso daba miedo. Muchas cosas. Scarlett se enderezó, ignorando el agudo dolor que le recorría el hombro. Dijo, entraste en mi apartamento, rebuscaste entre mis cosas, me hiciste una foto sin preguntarme. Señaló la foto. ¿Es eso cierto? Vincent se quedó en silencio durante un instante. Luego asintió con la cabeza. Es cierto. Y también dijo, hace 5 años, ella era como yo. Confiaba en ti. Pensaba que eras diferente de lo que decía la gente. Ella lo miró fijamente a los ojos. ¿Quién es ella para ti, Vincent? Él no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la ventana, dándole la espalda. Su silueta se recortaba contra el cielo gris y apagado de Manhattan, y cuando finalmente habló, su voz sonó lejana, como si estuviera contando una historia sobre otra persona, sobre otra vida. Hace 5 años, estaba comprometido con Victoria Marchetti, dijo. Cada palabra le salía con dificultad de la garganta. No por amor. Era un acuerdo entre 2 familias. Los Marchetti y los Corsetti habían estado en guerra durante 3 décadas. Antes de morir, mi padre arregló ese matrimonio para poner fin al conflicto, para fusionar territorios, para formar una alianza que nadie pudiera romper. Se volvió hacia ella. No amaba a Victoria. Nunca lo hice, pero lo acepté porque era mi deber. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó Scarlett. Descubrí que era una espía, dijo Vincent con voz dura como el acero. Durante los 6 meses que duró nuestro compromiso,
Victoria recopiló información sobre las operaciones de mi familia, las cuentas bancarias, las rutas comerciales, las listas de socios, y se lo envió todo a su padre. Él soltó una pequeña risa sin calidez. El matrimonio que se suponía que iba a traer la paz era en realidad un plan para destruirme desde dentro. Scarlett recordó los ojos calculadores de Victoria, su fría sonrisa, la forma en que hablaba de Vincent como si fuera un monstruo. Y ahora se preguntaba cuánto de esa advertencia había sido verdad y cuánto había sido el veneno de alguien que no soportaba ser rechazado. Cuando rompí el compromiso, la alianza se derrumbó, continuó Vincent. La guerra entre nuestras familias comenzó de nuevo, peor que antes, y Victoria nunca me perdonó. No porque me amara, sino porque la humillé, porque la rechacé antes de que ella pudiera rechazarme. Entonces, ¿por qué vino aquí?, preguntó Scarlett. ¿Para advertirme o para vengarse de ti? Ambas cosas, respondió Vincent con franqueza. Victoria quiere quitarme todo lo que me importa, y es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que tú me importas. Scarlett respiró lentamente, y la pregunta que le quemaba en la lengua desde que Victoria se marchó, finalmente salió a la luz. Te pertenezco, dijo Scarlett con la voz ligeramente temblorosa, pero con la mirada firme. En tu mundo, una deuda de sangre me convierte en tu propiedad. ¿Es eso cierto, Vincent? ¿Ahora te pertenezco? Vincent no respondió de inmediato. Caminó hacia la cama, lento y deliberadamente, y luego hizo algo que Scarlett nunca esperaba. Se arrodilló en el suelo frío, con sus ojos grises a la altura de los de ella. Sí, dijo con rudeza. En mi mundo, una deuda de sangre es sagrada. Me salvaste la vida, y según nuestra ley, eso crea un vínculo que no se puede romper. Hizo una pausa y se estiró para tomar su mano, cálida y firme. Pero Vincent, esto ya no se trata de una deuda. No se trata de deberes ni de reglas. Entonces, ¿de qué se trata?, preguntó Scarlett. Vincent la miró y por primera vez desde que se conocieron, ella lo vio sin ningún tipo de máscara, sin armadura fría, sin máscara de poder, solo un hombre al borde de algo que no podía controlar. Tú, dijo simplemente. Solo tú. Se quedó allí, arrodillado, con sus ojos grises fijos en el rostro de Scarlett, apretando su mano con fuerza, como si temiera que ella se escapara en cuanto la soltara. Me viste aquella noche, dijo, con una voz áspera como la grava de Obsidian, antes de que todo sucediera. Me miraste y viste quién soy realmente. No el jefe Corsetti, ni el hombre al que toda la ciudad teme, solo yo. Se detuvo y respiró con dificultad. Y cuando llegó la bala, la recibiste por ese hombre, no por mi poder, ni por mi dinero, sino por la persona que realmente soy. Scarlett escuchó, asimilando cada palabra como si fueran las últimas piezas de un rompecabezas que había estado tratando de comprender. ¿Sabes lo que eso significa?, continuó Vincent, con una voz casi inaudible. Nadie ha hecho eso nunca, ni una sola vez. La gente acude a mí porque quiere algo: dinero, poder, protección. Mi padre me enseñó desde que era niño que nada es gratis, todo tiene un precio, y he vivido según ese principio durante 36 años. Sacudió la cabeza lentamente. Entonces apareciste tú, una chica que no sabía quién era yo, que no quería nada de mí, y arriesgaste tu vida por mí sin dudarlo ni un segundo. Levantó la otra mano y le acarició la mejilla, rozándole el pómulo con el pulgar como si fuera frágil y preciosa. Eres lo único real en mi vida, Scarlett, dijo, con cada palabra tan solemne como un juramento. Lo único que no está cubierto por cálculos y mentiras. Y no sé qué hacer con eso. No sé qué hacer contigo. Scarlett miró al hombre arrodillado ante ella, el jefe de un imperio del Hampa, el hombre al que Victoria había calificado de peligroso, el hombre con ojos tormentosos que podían ser hielo o fuego según el momento. Y ella lo vio todo, el peligro, el poder, la oscuridad que lo rodeaba como una armadura. Pero también vio algo más. Vio al niño de 12 años que había perdido a su madre. Vio al hombre que había estado solo durante 24 años, sin nadie realmente a su lado. Oyó el temblor en su voz cuando hablaba de ella, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Debería huir, se oyó decir a Scarlett en un susurro. Eres peligroso. Tu mundo es peligroso. Alguien quiere matarte, y ahora también quieren matarme a mí. Victoria me advirtió que convertirías la protección en una prisión. Hizo una pausa.
con sus ojos azul grisáceos fijos en los de él. Debería coger su tarjeta y desaparecer. Eso es lo que haría una persona normal. Vincent no dijo nada. Solo esperó, con la mandíbula apretada como un hombre que se prepara para un golpe que sabe que va a recibir. Pero no lo haré. Esas 3 palabras le robaron el aliento a Vincent. La miró fijamente. Sus ojos grises se agrandaron con algo parecido a la incredulidad. No huiré, repitió Scarlett, ahora con más firmeza. Quizás esté loca, quizás me arrepienta, pero te miré a los ojos aquella noche en Obsidian y vi a un hombre tan solo que me dolió. Te vi antes de saber quién eras. Apretó su mano alrededor de la de él. Y no voy a abandonar a ese hombre solo porque el mundo que le rodea sea aterrador. Vincent se levantó y la atrajo hacia sí con cuidado, evitando su hombro lesionado, abrazándola como si fuera un salvavidas en un mar embravecido. Y Scarlett sintió su corazón latir con fuerza bajo la fina camisa de algodón. «Entonces vendrás a mi finca», le dijo al oído. «Caballo, para que te recuperes, para que te protejan y para que pueda mantenerte a salvo mientras averiguo quién está detrás del atentado contra mi vida». Scarlett asintió con la cabeza, con la mejilla apoyada en su pecho. «De acuerdo. ¿Estás segura?», preguntó Vincent, apartándose lo justo para mirarla a los ojos. «Porque una vez que entres en mi mundo, no será fácil salir de él». Scarlett lo miró, el hombre peligroso con un corazón solitario, y ella supo su respuesta antes de que saliera de su boca. «Entré en tu mundo en el momento en que recibí esa bala. Vincent, ahora solo estoy eligiendo quedarme». Scarlett seguía de pie en el estudio de ballet, con las zapatillas de punta bien agarradas en las manos, cuando una voz llegó desde la puerta. «Así que tú eres la chica que ha mantenido despierto a mi jefe durante una semana». Se giró y vio a una mujer en el umbral, de unos 62 años, con el pelo plateado cuidadosamente recogido, el rostro marcado por la edad, pero con unos ojos aún verdes y brillantes que transmitían una suave calidez. Llevaba un delantal blanco impecable y desprendía un ligero aroma a hierbas y pan tostado. «Soy Maggie O'Brien», dijo la mujer, entrando con el porte firme de alguien que ha servido en el ejército. «Ama de llaves, cocinera, y según Vincent, la única persona que puede regañarlo cuando hace alguna tontería». Sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. La antigua enfermera del ejército trabajaba para la familia Corsetti desde que Vincent ni siquiera podía caminar. «Scarlett Morgan», respondió Scarlett, sin saber muy bien cómo debía dirigirse a una mujer como ella. «Sé quién eres, cariño». Maggie se acercó y miró el hombro vendado de Scarlett con una evaluación profesional. «Toda la casa sabe quién eres. La chica que recibió una bala por Vincent». Asintió satisfecha. «Está curando bien. Quien quiera que te haya atendido en el hospital ha hecho un buen trabajo». Antes de que Scarlett pudiera responder, Maggie se volvió hacia Vincent, que había estado observando en silencio. «Por fin una persona joven en esta casa», dijo Maggie, con un tono que denotaba una reprimenda afectuosa. «Nada más que hombres serios haciendo trabajos serios. Tú, Tommy, los chicos de seguridad, todos parecéis estar en un funeral todos los días». Le dio una palmada en el hombro a Vincent, como si todavía tuviera 12 años. «Esta chica va a devolver la luz a este lugar». Vincent solo esbozó una pequeña sonrisa. Sus ojos se suavizaron al mirar a Maggie, una expresión que Scarlett nunca había visto en él antes, la ternura de un niño hacia la mujer que lo crió. La primera cena de Scarlett en la finca Corsetti no se celebró en el gran comedor formal que había visto de pasada. En su lugar, Maggie la condujo a un comedor más pequeño en la parte trasera de la casa, acogedor, con una mesa de roble con capacidad para 6 personas y la luz de las velas parpadeando a lo largo de la repisa de la chimenea. Vincent se había cambiado de ropa. Ya no llevaba el imponente traje negro que parecía llevar como una segunda piel. Ahora llevaba una sencilla camisa blanca, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Y en su muñeca izquierda, Scarlett vio un tatuaje que no había visto antes, letras latinas que se curvaban en elegante negro sobre su piel, nítidas y limpias. Inclinó la cabeza, tratando de leerlo a la tenue luz de las velas. «Veritas vos liabet», dijo Vincent, al darse cuenta de su mirada fija. «Latín. La verdad te hará libre». Scarlett lo tradujo, sorprendida de que aún recordara el latín del instituto. Vincent asintió acariciando el tatuaje sin pensar. «Mi padre tenía uno igual en el mismo sitio.
Se lo hizo el día que se casó con mi madre. Hizo una pausa, con la mirada perdida en la lejanía. Creía que las mentiras, por muy cómodas que fueran, eran una especie de prisión. Solo la verdad libera realmente a una persona. Es un poco irónico, murmuró Scarlett. ¿Para tu trabajo? Sí, admitió Vincent, con una triste sonrisa esbozada en los labios. Mi padre nunca mintió. Podía matar a un hombre, podía destruir un imperio, pero nunca mintió. Creía que la honestidad era lo único que lo diferenciaba de los demás en este mundo. Maggie trajo la comida, un plato sencillo pero delicioso de pollo asado con hierbas, puré de patatas y verduras al vapor. Se sentó con ellos y la cena transcurrió en un ambiente cálido que parecía casi irreal. Cuando Maggie se marchó a buscar el postre, Vincent miró a Scarlett, con sus ojos grises profundos a la luz de las velas. «Háblame de tu madre», dijo con delicadeza. «Si quieres». Scarlett no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia su plato mientras los recuerdos afloraban como una marea. Entonces comenzó a hablar de la mujer que le había enseñado a bailar antes incluso de que pudiera caminar, sobre las tardes que pasaban juntas viendo viejas grabaciones de ballets clásicos, sobre la sonrisa orgullosa de su madre cuando llegó la carta de aceptación de Juilliard, y sobre los últimos 8 meses viendo cómo la mujer más fuerte que había conocido se marchitaba lentamente en una cama de hospital. «Quería que bailara», dijo Scarlett con la voz entrecortada. «Incluso cuando no tenía fuerzas para hablar, me cogía de la mano y señalaba mis piernas. Quería que le prometiera que no me rendiría». Scarlett tragó saliva y yo rompí esa promesa. Vincent se quedó callado durante un largo rato, y entonces empezó a hablarle de su propia madre, una mujer siciliana de pelo negro y cálidos ojos marrones que le cantaba viejas canciones populares y le enseñó a cocinar su primera pasta, del cáncer que llegó demasiado rápido y se la llevó cuando él solo tenía 12 años, dejando atrás a un niño con un padre severo y un imperio del hampa esperándole. «Ella fue la última persona que me quiso sin condiciones», dijo Vincent con voz ronca. «Hasta que apareciste tú», dijeron en silencio. Dos desconocidos unidos por la pérdida, por madres que se habían ido demasiado pronto, y a la luz de las velas de aquel pequeño comedor, Scarlett sintió que la distancia entre ella y Vincent se reducía un frágil centímetro más. Los días siguientes se establecieron en un nuevo ritmo, y Scarlett aprendió poco a poco a vivir en el interior. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas del estudio, se ponía delante del espejo. Las nuevas zapatillas de punta se ajustaban a sus pies, y ella volvía a empezar desde el principio. Era doloroso, era una lucha. Era tan brutal que el primer día quiso abandonar. 5 años sin entrenar le habían robado más de lo que pensaba. Sus músculos estaban más débiles. Su flexibilidad no era la misma de antes, y su hombro aún le dolía cada vez que intentaba levantar el brazo demasiado alto. Los movimientos que antes le resultaban tan fáciles como respirar, ahora se convirtieron en pruebas, y cayó al suelo de madera más veces de las que podía contar, pero su cuerpo lo recordaba, como un idioma que había estado dormido. El ballet despertó lentamente en cada fibra muscular. Su rotación externa volvió a ser más natural cada día. Las posiciones básicas se hicieron más limpias, más precisas, y cuando completó su primera pirouette en 5 años, aunque solo fuera un giro imperfecto, lloró. Las mañanas pertenecen al estudio, las tardes pertenecen a la recuperación, cuando Maggie la obligaba a descansar y a comer adecuadamente, como si Scarlett fuera su propia nieta. Maggie le contaba historias del ejército, de los soldados heridos a los que había cuidado, de cómo llegó al Corsetus cuando Vincent estaba aprendiendo a caminar y necesitaba a alguien que pudiera ser una madre en los momentos de ausencia. Pero las noches les pertenecen a las dos. Todas las noches, después de cenar, Scarlett se dirigía al estudio de Vincent, la habitación con paredes revestidas de libros que llegaban hasta el techo, el enorme escritorio de roble y el desgastado sofá de cuero marrón, donde se acurrucaba bajo una manta mientras Vincent trabajaba. A veces se sentaban en silencio, él con llamadas y papeleo, ella con un libro sacado de las estanterías. Pero la mayoría de las noches hablaban. Vincent le hablaba de su padre, Dominic Corsetti, el hombre que construyó un imperio con las manos vacías. Le hablaba de la disciplina de hierro que se había impuesto al único hijo, de las lecciones disfrazadas de largas partidas de ajedrez.
Mi padre nunca decía nada directamente, decía Vincent, con la mirada perdida en el fuego. Todo era una lección. Cada movimiento era una estrategia. Cada derrota era una oportunidad para aprender a no volver a perder. Le contó el momento en que comprendió lo que realmente era la empresa de importación y exportación de su padre. Tenía 16 años y fue testigo de una reunión que no debía ver, de palabras que no debía oír. Podría haberme marchado, dijo Vincent en voz baja, pero no lo hice porque era el legado de mi padre, el legado de mi abuelo, y en este mundo no se elige la familia en la que se nace, solo se elige cómo vivir con ella. Scarlett le habló del Lincoln Center, de las noches en aquel pequeño apartamento de Ohio, en las que se quedaba despierta imaginándose a sí misma en el escenario más grande de Estados Unidos. Le habló de bailar Odette en el Lago de los Cisnes, la última actuación del instituto, cuando estaba segura de que solo era el primer paso de un largo viaje. Quería volar, dijo ella, con sus ojos azul grisáceos brillando a la luz del fuego. Eso es lo que sentía cuando bailaba, como si la gravedad no existiera, como si pudiera escapar de todo y simplemente volar. Cada noche compartían otra parte de sí mismos. Cada noche las barreras entre ellos se reducían un poco más. Vincent comenzó a reír más. Una risa auténtica. Scarlett intuía que rara vez se permitía reír así. Y Scarlett comenzó a olvidar el miedo, a olvidar las advertencias de Victoria, a olvidar la simple verdad de que vivía bajo el techo de un jefe de la mafia. Porque cuando se sentaban juntos a la luz parpadeante del fuego, Vincent no era el jefe Corsetti, era solo Vincent, un hombre solitario con tristes ojos grises, un hombre que le había devuelto las zapatillas de punta y una habitación donde podía aprender a volar de nuevo. Y Scarlett no era una chica de cócteles con un sueño muerto, era una mujer que volvía a la vida. Paso a paso, baile a baile, noche a noche a su lado. Habían pasado 3 semanas desde que Scarlett entró en la finca de Corsetti, y esa noche no podía dormir. Quizás la luna brillaba demasiado entrando por la ventana como una invitación. Quizás su cuerpo se había adaptado al nuevo ritmo de entrenamiento y curación, y ahora ansiaba moverse incluso cuando se suponía que debía descansar. O quizás, admitió Scarlett para sí misma, no podía dejar de pensar en la forma en que los ojos grises de Vincent la habían mirado esa noche en el estudio, la forma en que la miraba cuando ella reía, la forma en que se inclinaba hacia ella como si fuera el centro de su universo. Se levantó, se puso una fina bata de seda sobre los hombros y caminó descalza hasta el estudio. La habitación estaba bañada por la luz plateada de la luna que entraba por las altas ventanas. No hacía falta encender las lámparas. Scarlett se paró frente al espejo, mirando su reflejo, un pálido fantasma en la noche. No llevaba zapatillas de punta, solo sus pies descalzos sobre la madera fría, y comenzó a bailar. No eran los rígidos ejercicios matutinos, ni los movimientos repetidos destinados a recuperar la fuerza. Esa noche bailó como lo hacía hace 5 años. Cuando el ballet era una alegría en lugar de una obligación, se movía por instinto, dejando que su cuerpo la guiara, dejando que la música en su mente la guiara. Giró, abriendo los brazos como alas de cisne. Saltó, levantando los pies en un gran jeté que creía haber olvidado. Se arqueó, curvando la espalda como un arco, y luego se estiró hacia arriba, como si pudiera tocar el cielo. Bajo la luz plateada, Scarlett volaba. No sabía cuánto tiempo llevaba él allí. Cuando terminó un giro y se volvió hacia la puerta, vio a Vincent apoyado en el marco, con los ojos grises fijos en ella. Todavía llevaba la camisa blanca de la noche anterior, ahora por fuera, con las mangas remangadas y el pelo ligeramente revuelto, como si él tampoco pudiera dormir y se hubiera pasado las manos por él más de una vez. Scarlett se quedó paralizada, con la respiración acelerada por el baile, el pecho subiendo y bajando bajo la fina bata. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Solo se quedó allí, en el estudio iluminado por la luz de la luna, mientras él la miraba. «Eres hermosa cuando bailas», dijo Vincent, con voz baja y áspera a esas horas de la noche, como si pertenecieras a otro mundo. Yo pertenecía a ese mundo. Tragó saliva Scarlett, con la garganta seca. «Todavía perteneces a él», dijo él, no como consuelo, sino como un hecho evidente. «Te miro y lo veo. Ese mundo, esa luz». Hizo una pausa, con sus ojos grises perdidos en la oscuridad. «Nunca lo abandonaste»,
Scarlett. Solo estás encontrando el camino de vuelta. Se alejó de la puerta y se acercó a ella lentamente, como si se acercara a algo salvaje que temía que pudiera huir si se movía demasiado rápido. Scarlett se quedó quieta, con el corazón latiendo con fuerza, viéndolo acercarse más y más, hasta que solo unos pocos centímetros los separaban. Vincent levantó la mano y Scarlett dejó de respirar. Sus dedos le tocaron la mejilla con la delicadeza de una mariposa, como si temiera que ella se rompiera. Le quitó una gota de sudor que le había quedado del baile. Luego, su mano se deslizó hacia abajo y su pulgar le rozó la comisura de los labios. El aire entre ellos se volvió tan denso que Scarlett sintió cómo le presionaba las costillas. Todo lo que no se había dicho quedó suspendido en el aire. Las largas noches de conversación, las miradas que se prolongaban demasiado, los roces accidentales que nunca fueron realmente accidentales. Ella sabía que si se inclinaba unos centímetros hacia adelante, sus bocas se encontrarían. Y sabía que Vincent también lo estaba pensando, porque sus ojos grises se apartaron de los de ella y se posaron en sus labios, pero no la besó. En cambio, Vincent respiró hondo, como si estuviera reuniendo cada pizca de control que le quedaba. Luego bajó la mano, dio un paso atrás y el espacio entre ellos se amplió como un abismo. «Buenas noches, Scarlett», dijo con rudeza, como si le doliera pronunciar esas palabras. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola bajo la luz plateada de la luna y con el corazón latiendo a toda velocidad. Scarlett se quedó allí mucho tiempo después de que él se marchara, con los pies descalzos sobre la madera fría y una mano presionada contra el pecho, donde su corazón latía con fuerza. Y en el silencio de la noche, finalmente admitió lo que había estado negando durante 3 semanas. Estaba enamorada de Vincent Corsetti, un jefe de la mafia, el hombre más peligroso de Manhattan, el hombre del que Victoria le había advertido que convertiría la protección en cautiverio, y que Scarlett se dio cuenta con cruel claridad era más peligroso que cualquier bala. A la mañana siguiente, Scarlett se despertó con una extraña sensación de flotar, como si la noche anterior hubiera sido un hermoso sueño del que no quería salir. Pero cuando bajó al pequeño comedor para desayunar, el ambiente en la finca había cambiado por completo. Maggie no la saludó con su sonrisa habitual. Los guardias se movían rápidamente por los pasillos con rostros tensos, y cuando Scarlett entró en el estudio de Vincent, lo vio de pie junto al escritorio con Tommy. Ambos miraban algo con una expresión que ella solo podía describir como furia fría. «¿Qué ha pasado?», preguntó Scarlett, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Vincent levantó la vista, y sus ojos grises no eran los ojos gentiles que la habían observado bailar la noche anterior. Eran hielo lleno de peligro. Lo había olvidado en la calidez de las últimas semanas. «Hubo un allanamiento anoche», dijo Tommy, con voz baja y grave. Las cámaras de la puerta captaron una figura que se acercaba a la valla este alrededor de las 2:00 de la madrugada, pero no intentó entrar. Tommy hizo una pausa y cambió el peso de su cuerpo. Solo dejó esto. Sobre el escritorio había un gran sobre marrón. Había sido abierto, y lo que se derramó de él hizo que la sangre de Scarlett se helara. Fotografías. Docenas de fotografías. Todas de ella. Scarlett se acercó, con las manos temblorosas, y las recogió una a una. Ella durmiendo en el hospital, su rostro pálido sobre una almohada blanca. La toma desde el interior de la habitación, justo al lado de su cama. Ella caminando por el jardín de la finca Corsetti. El viento levantaba su cabello castaño rojizo, sin darse cuenta de que alguien la observaba. Ella sentada con Maggie en la cocina tomando café, sonriendo por algo que Maggie había dicho. Y la última fotografía, la que hizo que las rodillas de Scarlett amenazaran con ceder, era ella bailando sola en el estudio la noche anterior, la luz plateada de la luna cubriendo su cuerpo, su rostro lleno de felicidad y libertad. Alguien la había estado observando durante semanas. Alguien había estado en el hospital mientras ella dormía. Alguien había estado en esta finca recopilando los momentos más íntimos de su vida. «Hay un mensaje», dijo Vincent, con una voz monótona que resultaba aterradora. Le entregó un pequeño trozo de papel, con una letra clara y fría. Decía: «Ella es la siguiente en morir, a menos que nos des lo que queremos». Scarlett lo leyó una y otra vez, su mente negándose a aceptar lo que significaba. «Ella es la siguiente». Se referían a ella. Querían matarla.
Llevan semanas siguiéndote, dijo Vincent, acercándose a ella con la mano cerrada en un puño. Como aún estabas en el hospital, la foto de tu habitación fue tomada desde dentro. Scarlett, alguien se paró justo al lado de tu cama mientras dormías, dijo él, apretando la mandíbula. Y la foto de anoche fue tomada desde la ventana del estudio. Alguien estaba en el terreno sin activar ninguna alarma. ¿Cómo es posible?, susurró Scarlett. Solo hay una forma, respondió Tommy, con el rostro envejecido 10 años en pocos segundos. Hay alguien dentro. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Scarlett miró de Tommy a Vincent y vio que ambos tenían el mismo pensamiento. Alguien en quien confiaban los estaba traicionando. ¿Cuántas personas tienen acceso al sistema de seguridad?, preguntó Scarlett. 4, respondió Vincent, con voz afilada como una navaja. Tommy, Jimmy Caruso, mi subjefe de seguridad. Maggie, porque necesita los códigos para moverse por la finca, y Nico, mi primo. Scarlett se imaginó a cada uno de ellos. Tommy, que había servido a los Corsetta desde antes de que Vincent naciera y que veía a Vincent como a un hijo. Jimmy, un hombre al que solo había visto unas pocas veces, siempre educado, siempre distante. Maggie, la mujer que había hecho que Scarlett sintiera, por primera vez en años, que volvía a tener una madre. Y Nico, el primo de Vincent, a quien Scarlett nunca había visto. ¿Quién crees que es?, preguntó. Vincent no respondió al principio. Se quedó mirando la fotografía extendida sobre el escritorio. Sus ojos grises eran tan oscuros como un frente tormentoso, y cuando habló, su voz era tan fría que Scarlett se estremeció. No lo sé, dijo, pronunciando cada palabra con esfuerzo, pero lo averiguaré. Y cuando lo haga, esa persona deseará no haber nacido nunca. Scarlett miró al hombre que tenía delante, el jefe Corsetti con mirada asesina, y se dio cuenta de que estaba viendo otra faceta de Vincent, una faceta que había olvidado en las largas noches de conversación y luz de luna plateada. La faceta peligrosa, la faceta despiadada, la faceta que destruiría a cualquiera que amenazara lo que él consideraba suyo. Y ahora su nombre estaba en esa lista. Vincent convocó una reunión de seguridad de emergencia inmediatamente después. Scarlett se sentó en un rincón del estudio y lo observó de pie ante Tommy, Jimmy Caruso y otros 2 guardias de alto rango. Su voz era fría y decisiva cuando ordenó aumentar las patrullas, revisar por completo el sistema de cámaras y vigilar todos los contactos que entraban y salían de la finca. Nadie podía salir sin su permiso. Nadie podía contactar con el exterior sin ser vigilado. Jimmy Caruso, un hombre de unos 38 años con pelo castaño corto y fríos ojos verdes, asentía a cada orden, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Scarlett lo estudió, tratando de leer algo en él, pero Jimmy era imposible de descifrar. Cuando terminó la reunión y los hombres se marcharon, Scarlett se quedó donde estaba. Vincent cerró la puerta tras Tommy, el último en salir, y luego se volvió hacia ella. Deberías descansar, dijo, suavizando ligeramente la voz ahora que estaban solos. No puedo descansar cuando alguien quiere matarme, dijo Scarlett, con sus ojos azul grisáceos fijos en él. ¿Qué quieren de ti, Vincent? El mensaje decía lo que queremos. ¿Qué es? Vincent exhaló, frotándose la cara con una mano cansada. Se dirigió a su escritorio, se hundió en el gran sillón de cuero y la miró con una mirada intensa. Victoria cree que tengo algo, dijo en voz baja. Pruebas de los crímenes de la familia Marchetti, algo que los destruiría por completo si cayera en manos de las fuerzas del orden o de sus rivales. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Ella cree que mi padre me lo dio antes de morir, que lo guardo como moneda de cambio. ¿Y tú lo tienes?, preguntó Scarlett. No. Vincent negó con la cabeza y soltó una risa amarga. No tengo nada de eso. Si mi padre tenía esa prueba, se la llevó a la tumba o la escondió en algún lugar que ni siquiera yo conozco. La miró directamente a los ojos, pero Victoria no lo cree. Nunca lo creerá. Y está dispuesta a matar a cualquiera cercano a mí para obligarme a entregar algo que no tengo. Scarlett sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La estaban amenazando por algo que tal vez ni siquiera existía. Podría morir por una deuda que Vincent no podía pagar. Pero antes de que pudiera hablar, Vincent se levantó y se dirigió a un archivador que había en la esquina. Abrió un cajón, sacó una carpeta con unos papeles y la dejó sobre el escritorio, delante de ella. «Hay algo que tengo que contarte», dijo con un tono de voz diferente, más suave y grave.
sobre tu madre. El corazón de Scarlett pareció detenerse. Mi madre. Vincent abrió la carpeta, pasó unas cuantas páginas y se detuvo en una copia del historial médico. La giró hacia ella y señaló con el dedo una línea en medio de la página. Mira la sección del seguro complementario. Scarlett se inclinó hacia adelante y sus ojos recorrieron línea tras línea hasta que lo encontró. En cuanto leyó las palabras, el suelo bajo sus pies pareció ceder. El Fondo Médico Corsetti, leyó en voz alta, con la voz temblorosa. No, no, eso es imposible. Mi padre dirigía una fundación benéfica, explicó Vincent con un tono suave, como se le habla a un niño a punto de llorar. Cubría las facturas del hospital de las familias que no podían pagarlas. Personas que estaban gravemente enfermas. Personas sin seguro completo. Hizo una pausa, sin apartar sus ojos grises de su rostro. Tu madre era una de ellas. 8 meses de tratamiento por insuficiencia cardíaca, rondas experimentales. Todo ello fue pagado por el fondo de mi padre. Scarlett miró fijamente el expediente. Su mente se negaba a procesar lo que eso significaba. Durante 5 años, había creído que un benefactor anónimo había ayudado a su familia. Había dado gracias al destino, a la suerte, a cualquier fuerza invisible que le hubiera dado a su madre 8 meses más de vida. Pero no fue el destino, no fue la suerte. Fue Dominic Corsetti, el padre de Vincent. Mi padre salvó a tu madre, dijo Vincent con voz ronca. Le dio 8 meses más de vida, y años más tarde, tú salvaste a su hijo. Se acercó hasta quedar justo delante de ella. ¿Lo entiendes? Estábamos conectados antes de conocernos, antes de que entraras en Obsidian aquella noche, antes de que recibieras esa bala por mí. Destino, susurró Scarlett, y la palabra salió de sus labios como una plegaria. Esto es el destino. No sabía cuándo había empezado a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y caían sobre la carpeta, borrando las líneas que ya no podía ver. Lloraba por su madre, por esos preciosos 8 meses que le habían concedido. Lloraba por el hombre al que nunca había conocido y que había salvado a su familia. Y lloró por Vincent, por el hilo invisible que los había unido años atrás, por la verdad de que nunca habían sido extraños que se habían encontrado por casualidad. Vincent no dijo nada, solo se quedó allí de pie y la dejó llorar. Y cuando los sollozos se hicieron demasiado fuertes para ella, la abrazó. Scarlett se acurrucó contra su pecho, empapando su camisa con sus lágrimas, y lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que acababa de encontrar. Vincent levantó una mano y le acarició la mejilla con los dedos, secándole las lágrimas que se habían quedado allí. Scarlett se dio cuenta de que su mano temblaba, ligeramente, pero sin lugar a dudas, como si estuviera luchando por contener algo feroz en su interior. Sus ojos grises la miraban con una intensidad que ella nunca había visto antes. Ya no era el frío control del jefe Corsetti, sino algo mucho más crudo, mucho más real. Quédate conmigo, dijo Vincent con voz grave. No porque tengas miedo, no porque necesites protección, no por una deuda de sangre, ni por el destino, ni por nada más. Hizo una pausa y le acarició la mejilla con el pulgar, como si estuviera memorizando cada rasgo de su rostro. Quédate porque tú quieres esto, porque nos quieres a nosotros. Scarlett miró al hombre que tenía delante, el hombre que había salvado a su madre antes de que ella supiera siquiera que existía, el hombre que le había devuelto sus zapatillas de punta en una habitación donde podía volar, el hombre más peligroso de Manhattan, que la miraba como si ella fuera la única luz en su oscuro mundo. Y supo la respuesta antes de tener tiempo para pensar. No respondió con palabras. Levantó la mano, le agarró el cuello de la camisa con el puño y lo atrajo hacia ella. Sus bocas se encontraron y el mundo se incendió. No fue el beso suave de las historias románticas, ni el tímido roce de los primeros labios. Era desesperado, exigente, cargado de semanas de contención y noches de insomnio pensando el uno en el otro. Scarlett lo besó como si se estuviera muriendo de sed, y él era agua, como si fuera su última oportunidad, como si el mañana nunca fuera a llegar. Vincent se quedó paralizado durante un instante, como si no pudiera creer lo que estaba pasando, y entonces le devolvió el beso. La besó como si ella fuera oxígeno, y él hubiera estado asfixiándose toda su vida. Una mano se deslizó entre su cabello para atraerla hacia él. La otra rodeó su cintura y la apretó contra él como si ella fuera a desaparecer en cuanto la soltara.
La besó con todo el ansia de 24 años de soledad, de largas noches sin nadie a su lado, de un corazón que había estado congelado durante tanto tiempo y que ahora se derretía en sus brazos. Scarlett no sabía cuánto tiempo duró. El tiempo parecía haberse detenido, dejando solo su boca sobre la de ella, su aliento entrelazado con el de ella, los latidos de su corazón al mismo ritmo que los de ella. Olvidó las amenazadoras fotografías, olvidó al infiltrado, olvidó que alguien la quería muerta. En ese momento, solo existía Vincent, solo existían ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, con la frente de él apoyada contra la de ella, sus ojos grises a solo unos centímetros de los azul grisáceos de ella. Vincent habló, con voz ronca y posesiva. «Eres mía». Se inclinó hacia ella como si sus palabras fueran un voto y una advertencia al mismo tiempo. «Desde el momento en que recibiste esa bala, eres mía, y quemaré a cualquiera que intente alejarte de mí». Scarlett quería responder. Quería decirle que ella también lo sentía así, que él también era suyo, que se enfrentaría a cualquier cosa con tal de poder permanecer a su lado. Pero el teléfono de Vincent sonó. No lo cogió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en los de ella, como si estuviera sopesando la llamada frente al deseo de mantenerla en sus brazos. Pero el teléfono siguió sonando, paciente y urgente. Y Scarlett vio cómo cambiaba su expresión al mirar la pantalla. «Tommy», dijo, y descolgó. Scarlett observó su rostro mientras él escuchaba. Vio cómo el color se desvanecía lentamente de sus mejillas. Vio cómo apretaba la mandíbula con tanta fuerza que casi podía oír el rechinar de sus dientes. Vio cómo sus ojos grises pasaban de la calidez al hielo en cuestión de segundos. «Entiendo», dijo con una voz aterradoramente plana. «Ahora mismo voy». Colgó y se quedó quieto un momento, de espaldas a ella, con los hombros tensos como alambres. «Vincent», susurró Scarlett con voz temblorosa. «¿Qué ha pasado?» «Nico», dijo él. El nombre se le escapó como un suspiro. «Mi primo». Lo encontraron en su casa. Se dio la vuelta, con el rostro tallado en piedra. 3 disparos. Torturado primero. Scarlett sintió náuseas. «¿Está vivo?» Los médicos dicen que si supera las próximas 48 horas, podría vivir. Vincent se acercó, con los puños apretados. Alguien quería información de Nico. Alguien lo torturó para obligarlo a hablar. Se detuvo justo delante de ella. Una tormenta en sus ojos. «Victoria, tiene que ser ella. Cree que Nico sabe algo sobre las pruebas que dejó mi padre. Pero si Nico es el infiltrado», comenzó Scarlett. «Si él es el infiltrado, ¿por qué Victoria lo torturaría?» Vincent terminó por ella y luego asintió con la cabeza. «Exactamente. Eso significa que Nico no es el traidor. Es una víctima». Apretó la mandíbula. «Y el verdadero traidor sigue aquí, en mi finca, a mi lado». Se inclinó y la besó de nuevo, breve pero intensamente, como una promesa. «Quédate en la habitación segura con Maggie», dijo mientras se apartaba. «No salgas por ningún motivo. Volveré tan pronto como pueda». Entonces se marchó, dejando a Scarlett sola con el sabor de su beso aún en la boca y un frío temor instalándose en lo más profundo de su pecho. Vincent ni siquiera había llegado a las puertas de la finca cuando su teléfono volvió a sonar. Casi lo ignoró, suponiendo que Tommy volvía a llamar con más información sobre Nico. Pero cuando miró la pantalla, no reconoció el número. Privado. Y en el mundo de Vincent, los números privados nunca traían buenas noticias. Respondió y se quedó en silencio, esperando. «Veo que has sobrevivido». Una voz femenina ronroneó a través del altavoz, dulce y venenosa como una serpiente. «Impresionante. Pensé que esa bala acabaría con todo, pero parece que tienes un ángel de la guarda». Victoria Marcetti. Vincent sintió que la sangre le hervía, pero su voz se mantuvo fría. «¿Qué quieres?» Directa al grano. «Me gusta eso de ti, Vincent». Victoria se rió suavemente, con un sonido agudo como el tintineo del cristal. «Supongo que habrás oído hablar de Nico». «Qué pena». Era más duro de lo que esperaba. Tardó casi 12 horas en hablar. Vincent apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. «Nico no sabe nada». «Oh, pero confesó», dijo Victoria encantada. «Confesó que tienes la prueba, que tu padre te la dio antes de morir, que la has escondido en algún lugar de tu finca». Vincent cerró los ojos, obligándose a mantener el control. Nico había confesado, sí, pero no porque fuera cierto, porque cualquiera, por muy fuerte que fuera, diría cualquier cosa después de 12 horas de tortura.
Le había dicho lo que ella quería oír, no lo que sabía. Mintió para que pararas, dijo Vincent, con voz gélida. Lo sabes. Quizá, admitió Victoria, sin inmutarse. Pero no me importa. Lo tengas o no, sigo queriendo verte. Muelle 57. El viejo almacén al final del muelle. A solas. Trae lo que quiero. Y si no voy, el silencio se prolongó durante unos segundos. Entonces Victoria volvió a hablar, con voz ahora firme como el acero. Si no vienes, te enviaré a tu chica en pedazos, dijo, pronunciando cada palabra lenta y claramente, empezando por esos bonitos dedos, luego los pies. Es bailarina, ¿verdad? Sería una pena que no volviera a bailar nunca más. A Vincent se le heló la sangre. Scarlett. Victoria estaba amenazando a Scarlett. No la toques, gruñó, perdiendo la calma que normalmente le servía de armadura. Esto es entre tú y yo. Ella no tiene nada que ver. Se convirtió en parte de esto en el momento en que recibió esa bala por ti. Victoria fue dura como una piedra. Ella es tu debilidad, Vincent, y yo siempre apunto a la debilidad. Vincent se quedó allí, apretando el teléfono con tanta fuerza que la carcasa crujió. Sabía que era una trampa. Victoria no quería realmente pruebas. Lo quería a él, solo a él, sin protección, para poder acabar con él de una vez por todas. Pero también sabía que ella era lo suficientemente despiadada como para llevar a cabo su amenaza. Si no iba, Scarlett moriría. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero Victoria encontraría la manera. Esperaría. Y en cuanto él cometiera un desliz, se llevaría a la mujer que amaba. Una cosa más, continuó Victoria, recuperando su dulzura. Si vienes, te diré quién es el infiltrado. ¿Quién me dio tu agenda? ¿Quién tomó esas fotos de tu chica? Hizo una pausa, dejando que lo asimilara. ¿No quieres saber quién te traicionó? Vincent quería hacer pedazos el teléfono. Ella estaba jugando con él, tentándolo con un incentivo y esperando a que él cayera. Pero él necesitaba saberlo. Necesitaba saber cuál de sus personas de confianza le había apuñalado por la espalda. ¿A qué hora?, preguntó. A medianoche en punto. No llegues tarde. ¿Y Vincent? La risa de Victoria se deslizó por la línea. Si veo a alguien contigo, tu chica morirá antes de que pongas un pie en ese almacén. La llamada terminó. Vincent se quedó inmóvil, mirando la pantalla oscura. Sabía que iba hacia la muerte. Sabía que Victoria no tenía intención de dejarlo salir vivo de ese almacén. Pero si no iba, Scarlett pagaría el precio, y eso no podía permitir que sucediera. Vincent regresó a la finca con el rostro tallado en piedra. Convocó a Tommy, Jimmy y los otros 4 miembros del equipo de seguridad en su estudio y cerró la puerta tras ellos. Scarlett se quedó en un rincón, observando cómo extendía un mapa del muelle 57 sobre el escritorio, con las líneas marcadas del antiguo puerto elevándose bajo la luz de la lámpara. Victoria quiere reunirse conmigo aquí, dijo Vincent, señalando el almacén al final del muelle. A medianoche, solo. Levantó la vista y su mirada gris recorrió cada rostro de la habitación. Pero no voy a ir solo, asintió Tommy, que parecía unos años mayor bajo la tenue luz. ¿El plan? Iré como Victoria ha exigido, sin nadie a mi lado, dijo Vincent, señalando posiciones en el mapa. Pero vosotros os colocaréis alrededor del almacén 2 horas antes. Tommy, tú te encargas de la parte este con 2 hombres. Jimmy, tú y los otros 2 os encargáis de la parte oeste. Manteneos lo suficientemente lejos como para que no os vean, lo suficientemente cerca como para intervenir cuando sea necesario. Jimmy Caruso se inclinó hacia adelante, con sus fríos ojos verdes fijos en el mapa. ¿A cuántas personas traerá Victoria? No lo sé, admitió Vincent, pero no es tonta. Traerá suficiente potencia de fuego para asegurarse de que no salga con vida. Apretó la mandíbula. Por eso estarás allí. Si las cosas salen mal, eres mi último escudo. La reunión se prolongó durante otra media hora. Detalles, señales, contingencias. Si todo se derrumbaba. Scarlett permaneció en silencio, escuchando, memorizando, sintiendo cómo el miedo crecía en su pecho, como un animal que le devoraba por dentro. Cuando los hombres salieron para prepararse, Scarlett se acercó a Vincent. Él estaba junto a la ventana, mirando fijamente el jardín oscuro, con la espalda tensa como un arco tensado. «Déjame ir contigo», dijo ella, más como una súplica que como una petición. Vincent se volvió, con los ojos oscuros. «No, Vincent, puedo ayudar. No puedo.
La interrumpió, decisivo como una espada. Esto es lo único que te pido que no discutas, Scarlett. ¿Algo más? Te escucharé, pero esto no. ¿Por qué? Preguntó ella acercándose. ¿Por qué puedes arriesgar tu vida por mí? Pero yo no puedo hacer lo mismo. Porque no puedo concentrarme si estoy preocupado por ti, dijo Vincent, levantando la mano para tomar su hombro, cálida y firme. Si estás allí, solo pensaré en protegerte. Perderé la concentración, cometeré un error. Y los errores en este mundo significan la muerte. Scarlett quería discutir con él. Quería decirle que no necesitaba que la protegieran, que ya había recibido una bala por él una vez y que podía volver a hacerlo. Pero lo miró a los ojos y vio el miedo que intentaba ocultar. Miedo no por él mismo, sino por ella. Y supo que no podía ganar esta batalla. Está bien, susurró, con la voz temblorosa. Me quedaré. Vincent exhaló como si le hubieran quitado un peso de encima. Pero prométeme, dijo Scarlett, agarrándole la camisa como si fuera un salvavidas. Prométeme que volverás. Prométeme que esta no será la última vez que te vea. La mirada de Vincent se suavizó por un instante. Deslizó los dedos entre su cabello y la atrajo hacia él. Siempre, susurró, con los labios a milímetros de los de ella. Siempre volveré contigo. Luego la besó, no como su primer beso, desesperado y hambriento, sino feroz y tierno, como si intentara memorizar su sabor, su aroma, la sensación de su boca bajo la suya, como si fuera la última vez y quisiera llevarla consigo a la lucha que les esperaba. Scarlett le devolvió el beso con todo lo que tenía, como una promesa, como una plegaria, como si eso pudiera protegerlo cuando ella no pudiera estar a su lado. Cuando se separaron, Vincent apoyó la frente contra la de ella, con su aliento cálido en su mejilla. «Quédate en la habitación segura con Maggie», dijo con voz ronca. «No salgas por ningún motivo. No le abras la puerta a nadie más que a mí o a Tommy». Hizo una pausa y la miró fijamente a los ojos. «Y si las cosas salen mal, si no vuelvo, Maggie te llevará a un lugar seguro. Ella sabrá qué hacer». «No digas eso», susurró Scarlett, con lágrimas en los ojos. «Volverás. Lo prometiste. Lo sé». Vincent le secó las lágrimas con el pulgar, esbozando una sonrisa triste. «Y yo siempre cumplo mis promesas». La besó de nuevo, un beso breve pero lleno de significado. Luego la soltó y salió. Tommy y Jimmy esperaban en el pasillo con el equipo de seguridad, todos vestidos de negro y armados. Vincent no miró atrás. Se alejó con los hombros rectos y la espalda rígida, como un guerrero que marcha hacia la batalla final. Y Scarlett se quedó allí mirando hasta que desapareció tras la puerta, con el corazón destrozado con cada paso que lo alejaba más. Los 45 minutos transcurrieron lentamente, como una tortura. Scarlett se sentó con Maggie en la habitación segura, con los ojos pegados a las pantallas de vigilancia. La pequeña cámara se encontraba en lo más profundo de la finca, con paredes de hormigón de medio metro de grosor, una puerta de acero reforzado y un sistema de ventilación independiente. Vincent le había contado que su padre la había construido para proteger a la familia en caso de emergencia. Ahora la protegía a ella mientras él se enfrentaba a la muerte ahí fuera. Maggie se sentó a su lado, con la mano alrededor de la de Scarlett, cálida y firme como siempre. Pero ni siquiera Maggie podía ahuyentar la preocupación que carcomía a Scarlett por dentro. Cada minuto que pasaba era un minuto más. Vincent se acercaba al muelle 57, se acercaba a Victoria, se acercaba a la trampa que Scarlett sabía que le esperaba. Para distraerse, Scarlett miró las fotos de vigilancia que Vincent había dejado sobre la mesa de la sala de seguridad. Él quería que las estudiara, que recordara cualquier detalle que pudiera ayudar a identificar al infiltrado. Las hojeó, viéndose a sí misma a través de la lente del enemigo, durmiendo en el hospital, paseando por el jardín, bailando sola por la noche. Entonces se detuvo en una. Ella y Maggie en la cocina. Scarlett riéndose de algo que Maggie había dicho, con una taza de café en la mano, la luz del sol matutino entrando por la ventana. Una foto normal, excepto que había algo que no encajaba. Scarlett se inclinó, su mente asimilando lo que sus ojos estaban viendo. El ángulo. Estaba tomada desde dentro de la cocina, no desde la ventana ni desde el jardín. La persona detrás de la cámara había estado de pie en la habitación, a solo unos metros de distancia, y Scarlett nunca lo había sabido. «Maggie», susurró con la voz temblorosa. «Esta
Mira el ángulo. Maggie se inclinó hacia ella y entrecerró sus ojos verdes. Tomada desde dentro de la casa. Sí, asintió Scarlett, con el corazón empezando a latir con fuerza. ¿Quién puede estar dentro sin que le pregunten? ¿Quién puede moverse libremente por la finca sin que nadie se dé cuenta? La pregunta quedó suspendida entre ellas, y la respuesta comenzó a encajar en la mente de Scarlett como las últimas piezas de un rompecabezas empapado de sangre. Pensó en la reunión de esa mañana. Tommy había informado del paquete dejado en la valla. Dijo que las cámaras de la puerta captaron una figura que se acercaba a las 2 de la madrugada, pero nadie vio a nadie colocarlo. Ninguna grabación mostraba el momento. ¿Quién tenía acceso al sistema de cámaras? ¿Quién podía borrar las grabaciones sin que nadie lo supiera? Tommy, Jimmy, Maggie y Nico. Nico estaba en el hospital, torturado casi hasta la muerte. Maggie estaba sentada a su lado, la mujer que había criado a Vincent, y no tenía motivos para traicionarlo. Tommy había servido a los Corsetta desde antes de que Vincent naciera. Su lealtad era incuestionable. Eso dejaba a Jimmy Caruso, subjefe de seguridad, el que siempre conocía los horarios de todos, el que tenía todos los códigos para entrar en cualquier lugar de la finca, el que había encontrado el paquete, aunque ninguna cámara capturó quién lo dejó. Scarlett recordó los fríos ojos verdes de Jimmy en la reunión, la forma en que asentía a cada orden, sin revelar nada en su rostro, la forma en que se quedaba en un rincón observando todo, memorizando todo. Jimmy, susurró, con la sangre helada. Jimmy es el traidor. Maggie contuvo el aliento. ¿Estás segura? Piénsalo, dijo Scarlett, con las palabras saliéndole a borbotones. Jimmy puede borrar las grabaciones. Jimmy conoce mi rutina. Jimmy sabe que Vincent va al muelle 57 esta noche. Se puso de pie de un salto, con el pulso acelerado, y Jimmy está con Vincent ahora mismo. Cogió el teléfono que Vincent había dejado y lo llamó. Sonó y sonó y sonó. No contestó, así que llamó a Tommy. Lo mismo, un interminable sonido de llamada en silencio. No contestan, dijo Scarlett, con pánico creciente. Maggie, no contestan. Vincent está cayendo en una trampa con el traidor a su lado. Jimmy le va a apuñalar por la espalda. Maggie se quedó de pie, con una calma aterradora en el rostro. Se acercó a un armario de acero en la esquina, tecleó un código y lo abrió. Dentro había 2 pistolas y un rifle de francotirador. No soy solo una ama de llaves, cariño, dijo Maggie, con voz que se volvió de acero mientras revisaba las municiones. Fui enfermera del ejército y antes de eso, francotiradora. Scarlett miró a la mujer de 62 años con nuevos ojos. No era la amable ama de llaves que cocinaba para ella y le contaba historias sobre Vincent cuando era niño, sino una guerrera. Maggie, tenemos que irnos, dijo Scarlett, repentinamente firme. Ahora mismo. El SUV negro atravesó las calles vacías de Manhattan cerca de la medianoche. Maggie conducía con la concentración de alguien que había conducido por zonas de guerra. Scarlett se sentó en el asiento del copiloto, con los dedos apretando la pistola que Maggie le había puesto en la palma de la mano antes de salir de la finca. El metal estaba frío y pesado, completamente extraño en las manos de una chica que solo estaba acostumbrada a sostener zapatillas de punta. ¿Sabes cómo usarla?, preguntó Maggie, sin apartar la vista de la carretera. Apuntar y apretar el gatillo, ¿verdad?, respondió Scarlett, con la voz temblorosa a pesar de su intento por parecer tranquila. Más o menos. Maggie asintió con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Sujétala con ambas manos. Apunta al torso, no a la cabeza. Y recuerda, tiene retroceso. No dejes que te sorprenda. Llegaron al muelle 57 15 minutos más tarde. Maggie apagó los faros a cierta distancia y aparcó a la sombra de un almacén abandonado a unos 200 metros. El antiguo astillero se extendía ante ellas como un cementerio industrial. Esqueletos de acero oxidado se alzaban hacia el cielo nocturno, como los huesos de una era muerta. El almacén que Victoria había elegido se encontraba al final del muelle. Era un enorme edificio de ladrillo y acero con ventanas rotas y el techo parcialmente derrumbado. El aire salino se mezclaba con el óxido y el aceite de motor viejo en un inconfundible hedor a podredumbre. «Sígueme», susurró Maggie. El rifle de francotirador estaba montado y colgado de su hombro. «Hay una entrada lateral al este. Conduce al piso de arriba». Se movieron en la oscuridad como 2 fantasmas.
Scarlett se pegó a la sombra de Maggie a cada paso. No podía creer que la mujer que tenía delante, la misma que le había horneado pan y le había dado de cenar, ahora la estuviera llevando a una lucha a muerte. La puerta lateral no estaba cerrada con llave, solo entreabierta, como si alguien hubiera preparado el camino. Se deslizaron dentro, en la espesa oscuridad. El moho húmedo y el polvo golpearon la nariz de Scarlett, y ella luchó contra el impulso de toser. Maggie la guió por una escalera de metal oxidada, cada paso con cuidado, en silencio. Llegaron al nivel superior, una estrecha pasarela metálica que recorría la pared y daba al piso principal. Maggie le indicó a Scarlett que se agachara, y las dos se arrastraron hasta la barandilla y miraron a través de los barrotes. El corazón de Scarlett se detuvo. Vincent estaba de pie en medio del almacén, solo, desarmado, con la espalda recta y los hombros cuadrados, como si estuviera en una sala de juntas en lugar de en un campo de batalla. La luz de unas pocas bombillas industriales colgantes se reflejaba en manchas irregulares. Frente a él estaba Victoria Marchetti, con una sonrisa de triunfo en los labios. Seguía siendo tan hermosa como en el hospital, pero ahora esa belleza era fría y cruel. A su alrededor había 10 hombres armados vestidos de negro que portaban rifles automáticos. Pero lo que hizo que Scarlett quisiera gritar no era Victoria ni sus soldados. Junto a Victoria, Nico Corsetti estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda y la cara tan magullada que apenas se le reconocía. Pero estaba vivo, con el pecho subiendo y bajando, los ojos abiertos aunque vidriosos. Y de pie a la derecha de Victoria, con el arma apuntando a Tommy y a 2 de los hombres de Vincent, estaba Jimmy Caruso. Scarlett sintió náuseas. Tenía razón, Jimmy era el traidor, y ahora estaba allí, con esos mismos ojos verdes y fríos, dispuesto a disparar a los hombres que una vez habían sido sus hermanos. Vincent también lo había visto. Scarlett vio cómo apretaba la mandíbula y cerraba el puño, pero no reaccionó. No mostró sorpresa, como si ya lo supiera, o como si la traición se hubiera vuelto demasiado familiar como para sorprenderlo. Maggie, susurró Scarlett con voz temblorosa, tenemos que hacer algo. Maggie ya estaba preparada, con el rifle apoyado y la vista en la mira. Espera la oportunidad, dijo con una calma gélida. Y prepárate. La voz de Victoria atravesó el almacén vacío, afilada como una cuchilla. 10 años, dijo, caminando hacia Vincent, con la confianza de alguien que tiene la victoria en la palma de la mano. 10 años Jimmy trabajó para ti. 10 años fue tu mano derecha de confianza. En 10 años me dio toda la información que necesitaba. Se detuvo y su sonrisa se volvió maliciosa. Tu agenda, tus negocios, tus debilidades, todo. ¿Cómo te sientes, Vincent? Vincent no se movió, con el rostro impasible, pero desde arriba, Scarlett podía ver que apretaba la mandíbula con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper los dientes. No miró a Victoria. Sus ojos grises estaban fijos en Jimmy, el hombre al que había confiado la seguridad de la finca y la seguridad de la mujer que amaba. ¿Por qué, Jimmy?, preguntó Vincent, con una voz muerta y plana como el agua helada. Sin rabia, sin dolor, solo vacío. La voz de alguien acostumbrado a la traición y aún incapaz de comprenderla. Jimmy dio un paso adelante, con el arma aún apuntando a Tommy y a los demás. Esos fríos ojos verdes que Scarlett nunca había podido descifrar, ahora brillaban con algo mucho más oscuro. Furia, envidia, amargura acumulada durante una década. Porque lo tienes todo, rugió Jimmy, cada palabra arrancada de su garganta. Un imperio, poder, respeto. La gente te mira y se inclina, te temen, te admiran. Se acercó, con el rostro desencajado por la rabia. ¿Y yo? ¿Quién soy yo? 10 años a tu sombra. 10 años haciendo el trabajo sucio mientras tú te sentabas en el trono. 10 años viéndote tener todo lo que yo siempre he querido mientras yo no tenía nada. Vincent lo miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera mirando a un extraño. Creía que eras mi hermano, dijo en voz baja, con decepción. Confié en ti más que en nadie. Te encargué de proteger a Scarlett, de proteger a la persona más importante de mi vida. Sacudió la cabeza lentamente. Y tú nos traicionaste por envidia. No me des lecciones, gritó Jimmy, levantando más el arma. No sabes lo que se siente al ser invisible. Tú naciste con todo. Yo tuve que luchar por las migajas. Victoria aplaudió lentamente, y el sonido resonó como una campana fúnebre.
Conmovedor, dijo, rebosante de sarcasmo, pero no estamos aquí por los sentimientos. Ahora, Vincent, dame lo que quiero o los mataré a todos. Señaló a Nico, que estaba arrodillado, y luego a Tommy y a los hombres de Vincent. Empezaré por tu primo, luego por tu leal anciano, y luego, uno por uno, hasta que hables. Vincent la miró a los ojos con una mirada gélida. Ya te lo he dicho, dijo con tono seco. No lo tengo. Mi padre nunca me lo dio. Quizás lo destruyó. Quizás nunca existió, pero yo no lo tengo. Victoria ladeó la cabeza, evaluándolo, y luego se encogió de hombros como si estuviera eligiendo la cena. Entonces no sirves para nada, dijo, volviéndose hacia sus hombres. Matadlos, a todos. Todo sucedió a la vez. Desde arriba, Scarlett vio a Jimmy moverse mientras todos se centraban en la orden de Victoria. Jimmy se deslizó detrás de Vincent. Su arma ya no apuntaba a Tommy. Apuntaba a la nuca de Vincent. Iba a disparar a Vincent por la espalda. Nadie lo vio. Tommy estaba cubierto. Los hombres de Vincent estaban inmovilizados. Vincent estaba frente a Victoria y sus soldados. Nadie miró detrás de él. Nadie excepto Scarlett. El tiempo se ralentizó como lo había hecho en Obsidian cuando vio el punto rojo del láser en el pecho de Vincent. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera reaccionar. Saltó, abrió la boca y su grito resonó en todo el almacén. «Vincent, detrás de ti». Su grito rasgó el aire en el mismo instante en que un rifle disparó desde arriba. Maggie disparó 2 tiros rápidos con el rifle de francotirador, limpios y letales. 2 de los hombres de Victoria cayeron antes de poder entender lo que estaba pasando. La sangre se extendió por el hormigón gris. El caos estalló. Vincent se giró ante la advertencia de Scarlett. El instinto de supervivencia afilado por años en los bajos fondos. La bala de Jimmy rozó el hombro de Vincent, desgarrando la tela y dejando solo un rasguño superficial. Vincent se tiró al suelo y rodó, esquivando el segundo disparo. Y con el mismo movimiento, sacó una pistola del interior de la pernera de su pantalón, un arma que nadie había pensado en buscar. Tommy aprovechó el momento. Le dio un codazo en la cara al hombre que lo sujetaba, le arrebató el rifle y respondió al fuego. Los otros 2 hombres que acompañaban a Vincent también reaccionaron, convirtiendo el tranquilo almacén en un infierno de disparos que retumbaban como una tormenta. Scarlett no pensó. Bajó corriendo las escaleras metálicas, ignorando la advertencia susurrada de Maggie, ignorando el peligro, ignorando todo excepto un pensamiento. Llegar hasta Vincent. Sus pies volaban por los escalones, con el corazón latiendo a toda velocidad. La pistola seguía apretada en su puño, aunque no sabía si sería capaz de apretar el gatillo. Arriba, Maggie seguía disparando, con la precisión de una máquina, cada disparo dando en el blanco. Uno de los hombres de Victoria cayó, luego otro. El resto entró en pánico, incapaces de localizar al tirador, disparando balas a las sombras. Victoria gritaba órdenes, pero su voz se ahogaba bajo el fuego de las armas. Intentó correr hacia la salida trasera, con su vestido burdeos brillando en la penumbra, pero Tommy le cortó el paso. No le disparó, simplemente le agarró el brazo y se lo retorció hacia atrás con tanta fuerza que la hizo gritar. En medio de todo eso, Vincent y Jimmy se enfrentaban. Estaban a solo unos metros de distancia, ambos con armas, apuntándose el uno al otro. A su alrededor, la pelea seguía en pleno apogeo, pero en ese momento solo había 2 hombres y la traición entre ellos. «Siempre te creíste especial», gruñó Jimmy con la sangre de un corte en la frente cayéndole en el ojo. «Creías que eras mejor que todos. Creías que te merecías todo lo que tienes». «Creía que eras mi hermano», dijo Vincent, con voz más triste que enfadada. «Pensaba que eras mi familia. La única persona, aparte de Tommy y Maggie, en la que confiaba plenamente». Sacudió la cabeza, con los ojos grises llenos de decepción. «Me equivoqué». Sí, Jimmy se rió con una risa salvaje y quebrada. «Te equivocaste, y ahora morirás por tu estupidez». Jimmy levantó su arma y apretó el gatillo, pero Scarlett estaba detrás de él. No sabía de dónde le venía la fuerza. No sabía de dónde le venía el valor. Solo sabía que Vincent estaba delante de ella y que Jimmy estaba a punto de matarlo. Y no podía permitir que eso ocurriera. No otra vez, nunca más.
Cogió una barra de hierro oxidada de entre los escombros y la lanzó directamente a la cabeza de Jimmy. El sonido del metal golpeando los huesos resonó en el aire. Jimmy se tambaleó, la pistola se le cayó de la mano y sus ojos verdes se pusieron en blanco. Se giró y se abalanzó sobre Scarlett, pero antes de que pudiera tocarla, Vincent ya estaba allí, con un puñetazo en la mandíbula y una patada en la rodilla. Jimmy se derrumbó como un saco de arena y Vincent se colocó sobre él, apuntándole a la cabeza con la pistola. «No lo hagas», dijo Scarlett, y su voz resonó en el almacén, que de repente se quedó en silencio. Los disparos habían cesado. La batalla había terminado. «No lo mates, déjalo vivir con su cobardía». Vincent la miró fijamente, con una tormenta en los ojos. Luego bajó el arma, le dio una última patada a Jimmy en las costillas y se volvió hacia ella. «Estás loca», dijo, con la voz temblorosa entre la furia y el alivio. «Podrías haber muerto. Prometiste que te quedarías en la habitación segura. Prometiste que volverías». Scarlett le respondió, con lágrimas brotándole a pesar de su esfuerzo por contenerlas. «Solo me aseguré de que cumplieras tu promesa». Vincent la atrajo hacia él, abrazándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. Ella sentía su corazón latiendo con fuerza bajo la camisa rasgada, su aliento caliente contra su cabello, el temblor de sus brazos. Él había tenido miedo, no de morir, sino de perderla. A su alrededor, todo se calmó. Tommy esposó a Victoria y la empujó junto al cuerpo inconsciente de Jimmy. Maggie bajó desde arriba, con el rifle aún en la mano, y revisó a cada uno de los hombres de Victoria para asegurarse de que no quedara ninguna amenaza. Los hombres que le quedaban a Vincent desataron a Nico y lo levantaron. Victoria se sentó allí, con el pelo negro suelto, el vestido rojo manchado de polvo y sangre, mirando a Vincent con puro odio. «Esto no ha terminado», siseó. «No puedes retenerme para siempre. Mi familia lo hará. Tu familia no hará nada». Vincent intervino con voz gélida, «porque van a recibir todas las pruebas de lo que has hecho. Secuestro, tortura, intento de asesinato». Inclinó la cabeza, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «¿Crees que tu padre te protegerá cuando has convertido el nombre de Marchetti en un objetivo para todo el mundo del Hampa?» Victoria se quedó en silencio, con el rostro pálido. Vincent se volvió y miró a Nico, apoyado en piernas temblorosas, a Tommy esposando a Jimmy, a Maggie revisando heridas, y luego miró a Scarlett en sus brazos, la mujer que había arriesgado su vida por él no una, sino 2 veces. «Llévala a casa», le susurró al oído a Scarlett. «A nuestra casa». El almacén se fue calmando poco a poco tras la tormenta. Los disparos habían cesado, sustituidos por la respiración entrecortada y los gemidos de los heridos. El hedor de la pólvora y la sangre se mezclaba con el olor salino del mar. Un olor que Scarlett sabía que la perseguiría en sus sueños durante años. Pero en ese momento, de pie entre los escombros con una barra oxidada aún temblando en sus manos, no podía pensar en nada más que en que Vincent estaba frente a ella, vivo, aún respirando. Vincent dio un paso atrás lo suficiente para ver su rostro sin soltarla. Sus ojos grises seguían siendo salvajes, cargados de la locura de la lucha, pero debajo había algo más suave y doloroso. Su camisa blanca estaba manchada de sangre, con rayas rojas en el pecho y las mangas. Y cuando Scarlett se abalanzó sobre él presa del pánico, él negó con la cabeza. No era suya, era de los enemigos, la sangre de las personas que habían intentado llevarse a la mujer que amaba. «Has roto tu promesa», dijo Vincent, con voz temblorosa. «No es una acusación, solo una verdad expresada con el miedo que había sentido al verla aparecer en medio del tiroteo». Scarlett lo miró, con lágrimas aún resbalando por sus mejillas, pero con una pequeña sonrisa en los labios. «Tú casi rompes la tuya», susurró. «Prometiste que volverías, pero si yo no hubiera venido, si no hubiera gritado, Jimmy te habría disparado por la espalda». Tragó saliva, con las imágenes aún grabadas en su mente. «No puedo perderte. No puedo. Nunca». Vincent cerró los ojos como si sus palabras le dolieran en el cuerpo, y cuando los abrió, sus ojos grises estaban húmedos, con algo parecido a lágrimas, aunque Scarlett no podía imaginar a Boz Corsetti llorando. «Me salvaste», dijo, con cada palabra cargada de significado. «Otra vez, por segunda vez, arriesgaste tu vida por mí». Sacudió la cabeza y levantó la mano para acariciarle la mejilla,
como si tuviera que asegurarse de que era real, de que seguía allí. No me lo merezco, no te merezco. Más tarde, le interrumpió Scarlett, deslizándose entre sus brazos y rodeándole la cintura con las manos. Ahora abrázame, solo abrázame. Vincent no necesitó que se lo repitieran. La abrazó como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado, como si ella fuera oxígeno y él hubiera estado ahogándose toda su vida, como si ella fuera su hogar y él hubiera vagado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Sus brazos la rodeaban con tanta fuerza que le dolía, pero Scarlett no se quejó. Lo necesitaba. Necesitaba saber que él era real. Necesitaba saber que ambos estaban vivos. Permanecieron allí, entre los escombros, entre los enemigos caídos y los gemidos del traidor, en medio de la sangre y el humo. Se abrazaron como si el mundo pudiera derrumbarse y ellos seguirían en pie mientras se tuvieran el uno al otro. «Llévame a casa», susurró Scarlett contra su pecho, agotada pero tranquila. «A nuestro hogar». Vincent le besó la coronilla, con la boca temblando contra su cabello. «A casa», repitió él como un voto. «A nuestra casa». 6 meses después, Manhattan seguía tan inquieta como siempre. Pero había aparecido una nueva dirección en el mapa de la ciudad. En una tranquila esquina del Upper West Side, se alzaba un edificio de 3 pisos con una fachada de cristal y un letrero limpio y elegante que decía Morgan Dance Studio, brillando bajo la suave luz de una tarde de otoño. Era el día de la inauguración y Scarlett estaba de pie en el centro de su propio estudio. La mujer que una vez creyó que su sueño de bailar ballet había muerto para siempre, ahora veía cómo volvía a la vida de una forma que nunca había imaginado. El estudio ocupaba toda la segunda planta, con suelos de roble pulido, una pared con espejos de cuerpo entero y barras de ballet a lo largo de toda la sala. La luz natural entraba por las altas ventanas, haciendo que el espacio se sintiera abierto y vivo. Pero lo que lo hacía especial no era el diseño moderno ni el equipamiento, eran las fotografías que cubrían las paredes. Scarlett había empezado a hacer fotos meses antes, un nuevo hábito que había descubierto durante su recuperación en la finca Corsetti. Fotografiaba la vida que la rodeaba, momentos cotidianos que, de alguna manera, tenían importancia. Maggie cocinando en la cocina, con esa suave sonrisa en el rostro. Tommy apostado en la puerta, con su complexión robusta, pero con calidez en los ojos. El jardín al amanecer, con la niebla flotando sobre los rosales. Y Vincent, muchas fotos de Vincent. La inauguración fue íntima, solo asistieron sus allegados. Tommy estaba en una esquina con su habitual traje negro, pero su rostro se suavizó con una rara sonrisa. Maggie revoloteaba alrededor de un pequeño buffet que ella misma había preparado, platos tradicionales sicilianos que le encantaban a Vincent, y Nico Corsetti, completamente recuperado tras 6 meses de fisioterapia, charlaba con algunos invitados. Las cicatrices de su rostro se habían difuminado, pero aún recordaban el muelle 57. Scarlett estaba hablando con un posible estudiante cuando sintió que el ambiente cambiaba. Se giró y vio entrar a Vincent. Llevaba un traje negro de 3 piezas, cuya tela se movía como una sombra, el mismo tipo de traje que llevaba la noche en que se conocieron en Obsidian. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, la mandíbula afilada, y sus ojos grises la buscaban entre la multitud. Cuando sus miradas se cruzaron, el corazón de Scarlett siguió latiendo con la misma fuerza que la primera vez. Como si los 6 meses no hubieran atenuado nada, Vincent se dirigió hacia ella y se detuvo frente a la pared de fotos. Sus ojos se movieron de un marco a otro, deteniéndose en las imágenes de sí mismo y finalmente posándose en la pieza central. Era una foto espontánea que Scarlett había tomado en los primeros días en la finca. Antes de que ninguno de los dos hubiera admitido lo que sentía, Vincent estaba de pie junto a la ventana del estudio, ligeramente apartado de la cámara, mirando fijamente al jardín negro que había fuera. La lámpara del escritorio iluminaba solo un lado de su rostro, dando forma a la luz y la sombra como en una película. Pero lo que la hacía inolvidable era la expresión de su rostro, solitaria, vacía, como la de un hombre que lo tenía todo y nada que le perteneciera realmente. Scarlett se acercó a él y le puso la mano suavemente en el brazo. «Esta es la más triste», dijo en voz baja. «Parece que nunca te hubieran amado». Vincent se volvió hacia ella, y sus ojos se suavizaron con algo que Scarlett había aprendido a reconocer en los últimos 6 meses. «¿Amor?
puro y sin reservas. Porque no lo había tenido, respondió en voz baja y sincera. No hasta que te conocí. Entonces, para sorpresa de todos, Vincent Corsetti, el rey del hampa de Manhattan, se arrodilló en el suelo de roble del estudio de baile. Scarlett dejó de respirar. Vincent sacó una pequeña caja de terciopelo negro del bolsillo de su traje y la abrió, revelando un anillo de diamantes que brillaba bajo las luces. Pero Scarlett apenas vio el anillo. Lo único que vio fueron sus ojos mirándola, llenos de amor y esperanza, y un destello de nerviosismo que nunca antes había visto en él. «Scarlett Morgan», dijo Vincent con firmeza, aunque su mano temblaba ligeramente mientras le ofrecía el anillo. «Me has salvado la vida, no una, sino 2 veces. Tú me viste cuando nadie más lo hizo. Te quedaste cuando todos te decían que huyeras. Me diste algo que pensé que nunca tendría». Hizo una pausa y tragó saliva. «Un hogar, alguien a quien volver, una razón para vivir». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Scarlett, y ella no se molestó en secárselas. «Cásate conmigo», dijo Vincent, cada palabra como una plegaria. «Sé mi esposa, sé mi compañera, sé mi hogar, sé que no soy perfecto, sé que mi mundo es peligroso, pero juro que pasaré el resto de mi vida protegiéndote, amándote, ganándome tu confianza». La miró, con los ojos grises brillantes. «Scarlett Morgan, ¿quieres casarte conmigo?» Scarlett no necesitó pensarlo. Sabía la respuesta desde la noche en que recibió aquella bala. Desde el momento en que miró a esos ojos grises y vio al hombre solitario que se escondía tras el poder. Desde el instante en que decidió quedarse en lugar de huir. «Sí», dijo ella, con la voz quebrada pero segura. «Sí a todo. Sí a ser tu esposa. Sí a ser tu compañera. Sí a ser tu hogar». Se arrodilló para mirarlo a los ojos y le acarició el rostro con ambas manos. «Sí, a todo lo que eres y a todo lo que serás». Vincent le deslizó el anillo en el dedo. Luego la atrajo hacia sus brazos y la besó, mientras Tommy vitoreaba. Maggie lloraba y reía. Nico aplaudía, y la sala estallaba en aplausos. Fue un beso dulce y esperanzador. La primera línea de un nuevo capítulo. Cuando se separaron, Vincent apoyó la frente contra la de ella, con una rara sonrisa en los labios. «Veritas vos libe», susurró. Scarlett sonrió, recordando el tatuaje en su muñeca, recordando la historia de su padre, recordando todo lo que habían sobrevivido para llegar a ese momento. «La verdad te hará libre», murmuró, y luego lo besó de nuevo. Y así fue como terminó su historia. O tal vez fue solo como comenzó. La chica que recibió una bala por un jefe de la mafia se había convertido en su esposa. No por una deuda de sangre, no por el destino, sino por amor, puro y simple. El tipo de amor que demostró que, incluso en el mundo más oscuro, la luz siempre encuentra una manera de entrar. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no se fija en tu origen ni en lo que tienes. Se fija en el alma, en la sinceridad, en lo que estamos dispuestos a sacrificar por otra persona. Scarlett no salvó a Vincent porque supiera quién era o qué tenía. Lo salvó porque vio a un ser humano a punto de morir y no pudo quedarse allí mirando. Esa es la esencia de la bondad. Actuar sin exigir nada a cambio. Amar sin llevar la cuenta. También nos recuerda el poder de la verdad. Como las palabras que Vincent llevaba en su muñeca, la verdad puede liberarnos. Cuando Vincent fue sincero con Scarlett sobre quién era, sobre su mundo, sobre el peligro que le acompañaba, le dio la oportunidad de elegir de verdad, y ella decidió quedarse. La honestidad, incluso cuando duele, siempre es una base más sólida que cualquier dulce mentira. Y por último, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño. Scarlett creyó una vez que su sueño de bailar ballet había muerto. Durante 5 años, enterró sus zapatillas de punta bajo la cama y dejó de lado la esperanza. Pero la vida puede dar un giro cuando menos te lo esperas. A veces tenemos que atravesar la oscuridad para encontrar la luz. A veces tenemos que perderlo todo para comprender lo que realmente importa. Gracias por escuchar la historia de hoy. Si te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que tengamos la motivación de traerte más historias conmovedoras cada día. ¿Qué te ha parecido la historia de Scarlett y Vincent? ¿Crees en el amor predestinado en la vida real? ¿Alguna vez has hecho algo imprudente por alguien a quien amas? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación.
Nos encantaría escuchar las historias que guardas en lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y paz interior todos los días. Recuerda, por muy difícil que sea la vida, siempre hay luz al final del túnel. Siempre hay alguien dispuesto a quererte tal y como eres. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.